Hola, soy Ricardo Moya y esto es El Sentido de la Birra, pero tú eso ya lo sabes y te vengo a pedir que nos eches una manita a seguir existiendo por los tiempos de los tiempos. No es a través de un micromecenazgo ni de donaciones, es a través de suscribirte a Podimo, que es la plataforma de podcast a través de la cual nosotros publicamos en formato audio las entrevistas. Básicamente es el Netflix de los podcasts, ¿vale? Tienes de todo, desde cosas sobre misterios, crímenes, historia, ciencia, política, una barbaridad de podcasts y además una colección de audiolibros que no te la acabas. Pero además de todo eso, El Sentido de la Birra se publica en Podimo una semana antes de lo que se publica en YouTube y sin anuncios. Solo tienes que suscribirte, tienes aquí abajo en la descripción un link o aquí arriba la tarjetita que te aparece, donde vas a tener una oferta especial de Podimo para poder probarlo y ver si te parece guay y si quieres seguir usándolo. Y dicho esto, disfruta la entrevista. Brigitte Vasallo, bienvenida al Sentido de la Birra. Gracias por estar aquí. Gracias a vosotros por invitarme. Perdón mucho por cancelarte a última hora la otra vez, que estaba fatal y estabas de camino, ¿no? Ya llegando a Barcelona. Yo estaba allí. Estabas ya en Barcelona. Estaba en Barcelona. La peor persona del mundo, lo siento mucho. Pero bueno, eso me ha hecho venir a Manresa, que ha sido un regalo, porque le estábamos diciendo ahora que es muy bonita y que a veces nos perdemos mucho por vivir en la capital y no querer salir de ahí. Total. Pues mira qué maravilla. No hay mal que por bien no venga en este caso. ¿Cómo es tu relación con la ciudad? ¿Cómo, cuando nace? Yo no vivo exactamente aquí. Lo que pasa es que ya tengo como la piel un poco quemada de recibir amenazas y cosas de estas, que es como algo que lo hemos naturalizado. Entonces intento como nunca hacer cosas públicas en el lugar exacto en el que vivo, que es una chorrada. A ver si alguien se pone a buscar, pues me va a encontrar. Pero tengo la cosa esa pegada a la piel, ¿sabes? Entonces lo que sí que vivo es en la zona, vivo en la Cataluña central. Me fui de Barcelona porque yo no podía respirar, no podía pensar en Barcelona. O sea, está como todo el pensamiento tan sumamente capturado, polarizado, subido de volumen y autorreferencial, ¿no? Hay como una centrifugadora que yo cuando me quería poner a pensar cosas ya me saltaban las alarmas de que iban a pinar los 7 grupos de opinión y tal, y pensé, yo no quiero esta vida. Y entonces me fui a un sitio, pues eso, que me diese un poco más de oxígeno. También yo soy charnega, ya sabemos, ¿no? Nací en Barcelona, pero las que no tenemos como familia del mismo lugar por no sé cuántas generaciones, pues solamente conocemos dónde hemos nacido. Y entonces yo había toda una Cataluña, que es esta Cataluña que fue pues, el centro de la industrialización, con todos unos procesos capitalistas súper duros y que les ha pasado de todo, que yo no conocía. Y entonces yo dije, yo quiero ir a conocer a esa gente. Y aquí estoy, la verdad es que muy encantada. ¿Cómo, para quien no te conozca, cómo te describirías tú? ¿Con qué dirías tú cuando tú qué haces? ¿Yo qué hago? Yo escribo. Así, lo digo así. Yo escribo, para escribir investigo. También soy más lectora que escritora. Es decir, si yo encuentro las respuestas ya escritas, pues ya me quedo a gusto. Porque yo lo que necesito es como ordenar el mundo. ¿Sabes? Cuando algo me está haciendo mucho ruido, como mi forma de calmar ese ruido es pues ordenándolo. Y ordenarlo es entenderlo. No quiere decir ni estar de acuerdo ni nada parecido, sino como entender cuáles son los mecanismos que están operando en esa cosa, ¿no? Entonces, si lo encuentro escrito ya, pues lo leo. Pero cuando no encuentro como la respuesta por algún sitio, es como, vale, pues me pongo yo a ordenarlo, pues eso, por una necesidad. Creo que por una necesidad que cada vez es más fácil. Ahora ya llevo muchos años dedicada a la escritura y a la investigación. Entonces, que a veces es un proceso más placentero, ¿no? También tengo como los policías internos que me decían, no puedes pensar si no estás en la academia, seguro que lo estás haciendo mal, no te está verificando nadie, seguro que es una chorrada esto. ¿Tú qué sabrás? ¿Tú qué entenderás? Pues todas esas voces ya se han calmado. Entonces empieza a ser un proceso un poco más placentero, ¿no? Claro, porque estas voces tampoco creo que sean voces que de por sí nacen ya adentro. Son voces que uno interioriza a través del discurso externo. Claro, ¿no? claro. Interiorizas pues a través de todas las cosas que nos pasan, ¿no? Con la clase cruzada claramente, con el género, la cosa marimacho, todo eso que nos va pasando cruzado. Y con la clase cruzada en el sentido que yo no tengo estudios universitarios porque me largué por muchas razones, ¿no? Me largué porque no estaba a gusto, no. Había un punto en que la cosa esa que me obligaban a ir por un camino, yo sentía hasta que me estaban como desviando del sitio donde yo quería pensar, pero también me fui por clase, está claro. O sea, yo en aquella época mi familia ya no me pagaba los estudios,
Al mismo tiempo yo sentía que no pertenecía a la universidad. Entré varias veces en la universidad, entré 3 veces en periodos distintos. Yo creo que si los junto todos tengo una licenciatura, pero creo que no funciona así la lógica. Pero sí, hubo un proceso de clase grande. Entonces, al no haber pasado por ahí, que parece que es el lugar donde te enseñan a pensar, pues de repente ponerte a pensar y decir, ostras, pues yo quiero como organizar eso y es lo que quiero hacer, ¿no? Quiero hasta profesionalizarlo. Pues yo qué sé, da como así un vértigo, pero sí, ahí estamos. Y en este organizar el mundo que comentabas, también hay un intento de cambiar, esto que dicen de cambiar el mundo. Sí, claro, pero yo no creo que lo cambie desde el MIE. Hay un deseo de que el mundo cambie, eso sí. Pero entonces yo para eso lo que hago es como tratar de entender, ¿no? Tratar de entender qué es lo que nos está haciendo daño colectivamente y proponer esa explicación, pero no propongo respuestas, porque yo creo que la respuesta tiene que ser colectiva. No puede salir de la persona que está pensando, porque entonces es la misma mierda de la que venimos. Pero como plantear las preguntas, si tienes esa herramienta del pensamiento crítico afinada, entonces eso creo que sí que puede ser útil, ¿no? Y luego la respuesta ya se irá haciendo. Entonces el deseo de hacer todo eso, claro, es que el mundo cambie para que sea más vivible. Fíjate que yo hace unos años decía más vivible, yo ahora creo que ya diría para que el mundo sea vivible. Ya he bajado la expectativa, ¿sabes? Le he bajado, que sea vivible, sí, que vivamos con un poco más de aire, ¿no? Y que vivamos un poco más así colectivamente. ¿Alguien se ha referido a ti alguna vez como filósofa? Sí. ¿Qué opinas de ello? Sí. Pues sí, me gusta. Además, me parece como un reto que me definan como filósofa, porque con la filosofía pasa una cosa muy interesante, que es que si tú te licencias en filosofía, te llamas filósofa, aunque luego tampoco ni ejerzas ni tal. Y no es que no pienses, o sea, pensar todo el mundo piensa, ¿no? Pero ¿cómo articulas ese pensamiento? Ahí está como la cosa. Y sí, claro, me parece como un reto. Y es como cuando me llaman guapa. Claro, me encanta que me llamen guapa, pero también sé que hay un desafío a lo que significa hegemónicamente ser guapa cuando se me dice a mí. Y desde ese juego me gusta. A mí me gusta mucho ir al origen de la gente, sobre todo cuando alguien se dedica a algo como es escribir para los demás, ¿no? También saber desde donde tú escribes se configura bastante desde donde has nacido y lo que has crecido, ¿no? Es el lugar que es un lugar que tú luego puedes modificar con el tiempo, buscando tu sitio, pero es un lugar que te es dado. Y además, habiendo leído el último libro, creo que tiene mucho sentido ahí, ¿no? Sí. La clase nace por cuna, no por nada más. ¿Cómo dirías tú que es para ti, o cómo describirías tu infancia o el lugar donde creciste? ¿Qué adjetivos le darías? Pues yo cuando digo que yo soy charnega y marimacho, apunta a eso, que son como 2 espacios de existencia poco rellenos de significado, porque es como, ¿pero qué significa esto? ¿No? Son en relación con otra cosa. Claro, son en relación con otra cosa. Entonces, por esa razón me gusta, ¿no? Cuando me dicen, ¿tu género tal? Yo digo, marimacho. Y es como, ¿cómo marimacho? ¿Qué mierda es esta? ¿No? Entonces, por eso mismo uso estas 2 calificaciones, ¿no? Y que tienen que ver, pues eso, con mi lugar de origen y con varias expulsiones de la pertenencia, ¿no? Que creo que es la cosa central pues, que me ha tocado vivir. Una es la existencia, la pertenencia nacional. Yo soy hija de una familia gallega expulsada del campo en los procesos del capitalismo liberal franquista, como 6 millones de personas en el Estado español, esa diáspora de la que no hablamos, ¿no? Que está ahí como, es hasta vergonzante, ¿no? Y está como toda tapada por un discurso del progreso, de dejamos de ser aquella mierda atrasada que éramos y ahora somos gente guay de ciudad. Es el discurso que nos hace también como no ir a buscar todo eso y no reivindicarlo y no pensarlo como una parte constitutiva, ¿no? Esa vergüenza. Entonces, una familia expulsada del campo gallego en los años 50 que emigró a Francia. O sea, yo de hecho tenía que nacer en Francia, por eso me quedé con este nombre, pero en el último momento decidieron volver. Y pongo el acento en la palabra volver porque en su cabeza era volver. Pero no volvieron a Galicia, sino que volvieron a Cataluña. Y Cataluña no es exactamente España. Entonces, como el inicio de lo que yo digo, todo este destierro que acarreó, parte de un error geográfico, una ignorancia, ¿no? Si ellos hubiesen sabido que Cataluña no era España, se hubiesen ido a cualquier otro sitio. Entonces mi familia quedó siendo emigrante cuando habían decidido dejar de serlo. Y yo nací en ese espacio, ¿no? Con esa tensión entre lo que es ser catalana y lo que es ser gallega, con varias lenguas cruzadas, ¿no? Cuando se habla de la lengua materna en singular, pues a mí como me da un poco de vértigo, porque en mi casa se hablaba gallego, se hablaba francés, se hablaba un castellano chapurreado que nunca llegaron a entender bien, en el colegio hablaba catalán. Entonces, yo estoy transmitiendo el catalán como lengua principal de mis afectos,
Entonces, cuando hablamos de la lengua materna, ¿qué significa para vivencias como la mía, que es una vivencia además muy común, ¿no? Entonces, esa es la primera. La segunda, el segundo exilio de la pertenencia es la pertenencia de género. ¿No? Que yo siempre digo, yo fui lesbiana antes de serlo, o sea, yo fui visible como lesbiana antes de serlo realmente, porque yo siempre he sido marimacho y siempre se me ha penalizado por eso, ¿no? Y entonces ya desde muy pequeña estaba como el follón ese en mi cabeza de decir, ¿pero yo qué soy? Pero no porque yo tuviese como ningún conflicto, sino porque nadie me reconocía. O sea, todo el mundo me castigaba por mi género sin entender muy bien de dónde venía el castigo, ¿no? Y entonces, como ese ser marimacho también es una forma de desplazamiento originario, digamos. Entonces, con todo esto, ¿cómo vive en ti el sentimiento de pertenencia? Pues mal. Rebulinchis. De verdad, yo quiero pertenecer. Pero no encuentro dónde. Yo quiero pertenecer, te lo digo en serio. También pasa una cosa que yo creo que desde todas esas expulsiones así como fundacionales, yo una cosa, que uno de mis gestos de amor es la crítica. ¿Sabes? O sea, yo como los espacios de vida, yo lo que quiero es que no se conviertan en espacios de mierda. Y entonces lo que yo puedo aportar a eso, una vez más, es como la crítica, pero la crítica que yo creo que es la crítica constructiva. O sea, no el machaque, sino como decir, hostia, pues mira, tenemos este edificio, pues joder, se nos va a caer el techo encima, cuidado. Entonces, eso se lleva mal, ¿no? Es como, no amas el edificio. Joder, claro que lo amo. Si es que se está cayendo, por eso lo estoy señalando, ¿no? Entonces, yo quiero pertenecer, pero no acaba de conseguirlo. Sé que las estructuras esas prefabricadas, ¿no? De la pertenencia nacional, por supuesto la pertenencia estatal, o sea, yo, por favor, muerte al Estado de una maldita vez, que es que la imaginación política de la muerte al Estado la hemos perdido. O sea, las alternativas al Estado es otro Estado. Y es como yo entiendo la política real, la entiendo perfectamente y entiendo los pactos, pero ¿qué pasa con el sueño? O sea, ¿qué pasa que no soñamos más allá de eso, ¿no? De esa concreción? Entonces, pues eso, la pertenencia nacional, la pertenencia de género la llevo también mal, porque ya me dirás, con estas pintas, ¿dónde voy a ir? Es como, así que, pues eso, es un busca y un tal. Y luego están como las pertenencias un poco sin nombre, ¿no? De todos esos espacios afectivos que son los que realmente nos aterrizan y nos acogen y nos señalan, ¿no? Cuando se te está yendo la olla, porque también hay la posibilidad de despertarte un día y haberte convertido en una imbécil integral, ¿no? En alguien que realmente odias. Y entonces ahí también está tu red de afectos para irte avisando, tía, se te está yendo la olla, tía, mira tal, tía. Y creo que eso es algo que hacemos, ¿no? En las redes de afecto y que me parecen de las cosas como bonitas que hacemos. ¿Te ha pasado mucho despertarte y sí, joder. Considerarte una imbécil integral a ti misma? O sea, como tanto como una imbécil integral, no. No, también porque en el camino yo soy de dar pasos pequeños y así ir tanteando, ¿no? Hacia dónde va la cosa. Pero sí de hacer cosas, de decir, no, esto no ha funcionado bien, esto no iba bien, esto, cuánto ego se me ha cruzado por aquí, cuánta rabia se me ha cruzado por allá. Sí, eso sí, me ha pasado y tanto. ¿Esto que es que comentabas de que Cataluña no es España, lo dices desde un punto de vista político o qué es lo que te lleva a esa observación? Cataluña no es España, sí. O sea, quiero decir que cuando mi familia pensaba que volvía a España, o sea, volvieron a un lugar donde la pertenencia a España está mucho bajo cuestión y donde, pues eso, ellos pensaban que iban a ser súper bien acogidos como parte de la comunidad, ¿no? Como ese regreso a la comunidad, y eso no es lo que sucede en Cataluña con la gente gallega que llega, ¿no? Entonces, si hubiesen ido a Galicia, pues hubiese sido más sencillo, pero eso no estaba como en su mapa de comprensión, ¿no? Había como eso, faltaba la comprensión geopolítica de la cuestión de España. ¿Sigue siendo así o se ha acentuado o se ha hecho más liviana esta no ser España para quien no es de Cataluña? Pues no lo sé, la verdad es que no lo sé. A mí me parece como una obviedad, ¿no? Que Cataluña no es España, en el sentido de que no hay como una pulsión de pertenencia así como grande, que tal vez ha existido en otras épocas, pero creo que en este momento no, que son como dos definiciones que están en tensión grande. Vamos a ir a lecturas, porque tú dices que eres más de leer que de, sí. que de escribir. ¿Cuándo aparece esta afición? ¿O en casa se leía? ¿Era algo que...? No, que va, si yo vengo de una familia analfabeta, que yo llamo de la tradición oral, porque también, pues eso de que analfabetos, que es casi como un insulto, ¿no? Una cosa así como es la falta de algo.
Y con los años he entendido que es que nosotras veníamos de otro tipo de tradición, de pensamiento, que también con la diáspora queda interrumpida, ¿no? Porque esta manera en que transmitimos nosotras los conocimientos precisa de que estés en el mismo espacio y compartas espacio, ¿no? Y nosotros pues dejamos de estar en el espacio de nuestra comunidad de memoria, digamos. Entonces yo lo recuerdo de toda la vida, de toda la vida. Me recuerdo siempre leyendo, tal vez recuerdo como el momento original en que una profesora me obligó a leer. Y ahí se abrió como todo un mundo, ¿no? Y luego me recuerdo escribiendo también toda la vida, ¿eh? Me recuerdo con 8 años. ¿Un diario y así o qué? No, yo ya escribía novelas. ¿Para qué así cosas como diarios? No, vamos a ver. Sí, yo tengo novelitas así de 4 páginas, ¿eh? Pero con 8 años tengo ya. Ostras. Sí, yo eso lo tenía claro. Yo iba a ser escritora. Y la gente me decía, claro, pues la gente sensata de mi entorno, los adultos y las adultas me decían, pero de eso viven 3. Y yo pensaba, pues sobran 2 puestos. Lo tenía clarísimo. Quedan 2 más. ¿Sabes? Está bien. Pues 3, qué guay. Porque no tuviste dudas en algún momento de esto, de me voy a dedicar a esto. O sea, lo veías como algo tan claro como... Como momentos, ¿sabes? Hay como esos momentos en que te vas haciendo como adulta, ¿no? En que la vida se va como complicando y tal. Y hubo un momento cuando yo trabajaba en los barcos, ¿sabes? Que yo fui marinera, lo digo mucho porque es como súper sexy. Me encanta. Yo fui marinera, fui limpiadora en un barco, de hecho. Y sí, ahí hubo como una época en que dije, dejo de escribir. Dejo de escribir, me puse a escribir un diario porque es que no tal. Pero no, duró poco. Dije, no, esto tiene que ser así. Cuando empiezas a ver tú que, vale, que a lo mejor sí que me voy a dedicar ya a esto, o sea, como que ya empieza a aparecer que esto va a ser una profesión que voy a abrazar. Pues como en 2012, cuando yo estaba escribiendo Pornoburka, lo empecé a escribir, esto pareciendo de esas historias que cuentan las modelos de que iban a un supermercado y la descubrió no sé quién, pero os juro que esto fue así. Tuve como 3 problemas de salud complicados y largos consecutivos. Estuve como 1 año de baja por 3 cosas distintas. Y en el tedio ese y la desesperación de estar allí tirada en una cama, dije, me voy a poner a escribir una novela. Pero yo creo que un poco por... así de broma, pero creo que esa broma lo que escondía era como unas ganas de hacerlo y al mismo tiempo un susto de hacerlo. Entonces te lo tomas como una broma y parece que ante ti misma te estás como engañando con esa cosa, ¿no? Y ya cuando Pornoburka estaba avanzado y tal, dije, basta, o sea, me dedico solo a esto, tiro por esto. Y tiro por esto, ya me dirás cómo, si no encontré ni editorial, o sea, no es que hubiese vendido no sé qué editorial, y ya, no encontré editorial. Pero mi entorno me convenció de que lo autoeditáramos y pues cogí una maleta, la llené de libros y empecé a ir por los sitios a explicar el libro y a venderlo en mano. Es que además con esa novela, yo lo que veo también, la descripción más guay creo que he escuchado de ti a través de una amiga, es que me decía, Brigitte, lo que mola es que busca o encuentra la parte de la conversación que falta. Ah, claro. O sea, que es el hecho de decir, en lugar de tomar una de las 2 partes de la conversación, busquemos, no, pero y el hueco que haya en medio hay que rellenarlo, ¿no? Y en Pornoburka para mí es un ejercicio de esto. Es el hecho de decir, estáis hablando de o xenofobia o de feminismo, no, ¿dónde se unen estas 2 cosas, ¿no? Sí. En esto es por lo que tú decías, ¿no? Porque vas a buscar lo que no encuentras referencia de ello. Efectivamente. Lo que no se está diciendo, y además como sucede una cosa que yo creo que es un proceso que se está agravando, que es que entramos como yo a veces pienso en las partidas de ping-pong, ¿sabes? Que son así como súper rápidas, con una pelota que va de un lado al otro, pum, 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 y que en la rapidez ya casi ni ves los gestos, ni ves la pelota. Y me parece que a veces en los debates entramos en esta cosa, ¿no? Y entonces, vale, un momento, vamos a parar un momento la pelota. ¿Qué más hay alrededor? ¿Cómo es la pista? ¿Cómo es la raqueta? O sea, ¿qué más hay? ¿Qué más posibilidades que esto, ¿no? Que este duelo... Mira, estoy leyendo la Úrsula K. Le Guin, estoy leyendo El lado izquierdo de la oscuridad, y ella habla en un momento sobre cómo las conversaciones devienen duelos dialécticos y que entonces cuando estás en eso, por mucho que tengas la intención de comunicar, esa misma intención es incomunicable. Y me parece súper interesante para cosas que no suceden, ¿no? Claro, porque como en sí mismo la oposición de la idea te está cargando, o sea, eliminas el concepto de diálogo, que es la parte de escucha. La escucha desaparece cuando estás argumentando fuertemente en contra de un punto de vista. Total. Y luego también esa cosa de que si
La cosa está de Bush, ¿te acuerdas cuando dijo, estáis conmigo contra mí? Sí. Yo cuando dijo Claro. eso pensé, la hemos cagado, porque ¿sabes? Esto va a sentar escuela mucho más allá de la gente que sigue a Bush, es que nos va calando todo el rato, ¿no? Y entonces, pues si no estás de acuerdo con esta idea, quiere decir que estás en el bando opuesto a esta idea, y es como, igual no. Igual estoy en 50.000 lugares que tienen que ver con esto, con lo otro. Igual estoy de acuerdo con los argumentos y no con el método. Igual estoy de acuerdo con el método y no con los argumentos. O sea, las posibilidades son infinitas. Pero para eso tenemos que poder ponernos ahí, hacer un poco de ensalada, ¿no? Y de ver qué pasa con todas las posibilidades. ¿Pero no puede ser esto el resultado de utilizar herramientas de pensamiento como de herramientas de identidad? O sea, es que yo cojo algo que sirve para cuestionar la realidad en la que vivo y lo tomo como una forma de vivir que tengo que adoptar a toda costa. Fíjate que te voy a hacer una contrapropuesta. Vale. A ver, Saca la manga esto, igual es de las cosas que luego te digo yo, córtalo. Fui una imbécil integral. Es perfecto. Porque claro, a mí lo de la identidad me preocupa en el sentido de que, joder, que necesitamos mucho, ¿no? Como ese espacio de identidad, de decir, pues eso, mira, me estoy nombrando marimacho. ¿Eso qué significa? No mucho. Pero tengo esa palabra para que tú sepas como mínimo que hay ahí un zumbido y un no saber muy bien de cómo me defino en eso, ¿no? Ya da mucha información, incluso como identidades no muy bien colocadas. Nos sirven para articularnos, o sea, tienen como mucha utilidad. Pero el límite entre lo que es un refugio y lo que es una cárcel en el tema identitario, pues es fino, ¿no? Y es una línea peligrosa. Entonces la contrapropuesta que te hacía es, no es tanto por la cuestión de las identidades, sino por la cuestión de los egos, que se sitúan, claro, a veces alrededor de las identidades. O sea, la identidad como un espacio estratégico en el que definirte a ratos, que te sirve para articularte, es una cosa, y luego eso llevado a espacios de capital social, porque a eso es a lo que vamos a caer, donde si yo te digo, yo soy feminista, de repente voy a tener no sé cuánta gente dándome like y diciendo, ¡ueh! Pues ¿cómo te digo mañana? Oye, ¿sabes qué? Que igual no tanto. Claro, ¿qué haces con tu ego delante de eso? Y luego empiezas a recibir los mensajes de cómo me has decepcionado, nunca lo hubiese pensado de ti. Total. Pero todo eso es una mierda de ego que no tiene nada que ver ni con el bien común, ni con el pensamiento crítico, no tiene nada que ver con eso, ¿no? Entonces, igual es más esa línea que el hecho, claro, de las identidades que las necesitamos, y yo siempre propongo, ¿no? Spivak, que es como una de mis filósofas de referencia y a la que no entiendo, simultáneamente más cosas, la leo, claro, porque es muy técnica, realmente está entrando en diálogo con autores de filosofía que yo no entiendo tampoco, ni los voy a leer, la verdad, pero entonces como que me pierdo, pero después de leerla siempre queda un pozo de decir, hostia, aquella idea, y que son de esas ideas que se me quedan enganchadas y me acompañan, pues siempre me son útiles, ¿no? Entonces Spivak habla de las identidades estratégicas, ¿no? Que de hecho dice las identidades no esenciales y estratégicas, y eso como me parece que es como una forma de poder utilizar la herramienta de las identidades sin engancharnos en la cosa esa de soy una mujer, ergo, como yo soy una mujer, todo lo demás es lo contrario, los enemigos, lo tal, y esas cosas tan extrañas que nos están sucediendo, ¿no? Claro, también lo que yo veo también en lo de la identidad quizás es la concepción interna que tenemos de la inmutabilidad de lo identitario, ¿no? Cuando solamente el vivir te demuestra que eso no es así. Total. Que tú te puedes identificar de una manera cuando tienes 12 años. Yo era heavy y punk y de todo lo que te puedes imaginar. Y luego y era eso. No era que escuchaba música heavy. Yo era heavy y era punk, ¿no? Sí. Además, dos cosas que no tenían tampoco. Y luego, a día de hoy, es en plan de, no, evidentemente, ahora no soy esto, ni tengo por qué ser siempre lo que yo me considero que soy ahora, ¿no? Son incluso contextuales, ¿no? Yo puedo estar en algún sitio y eso, siempre pongo el ejemplo de feminista porque me parece como el más gracioso de desmantelar, ¿no? Como herramienta, como identidad esencial, pues para estar en un sitio y decir sí, soy feminista, o que la gente me llame feminista y está bien, y puedo estar en otro espacio y decir no, yo no soy feminista. Yo soy feminista entre comillas, soy feminista a veces, no soy feminista como identidad, lo uso como herramienta, todos esos matices, ¿no? Pero sí que hay espacios en que estratégicamente es interesante decir, pues sí, soy feminista, ¿qué tal? Pero ¿y la identidad nacional? Soy español, soy catalán.
es tremendo. Claro, yo viniendo de donde vengo es que no me sirve ninguna de las dos. O sea, fíjate que a mí cuando a veces se me llama españolista, porque yo he sido muy crítica con las formas en que se ha hecho el procés. Me parece que es una idea totalmente legítima y que, vamos, es como difícil poner en duda como el derecho de una gente a decidir cómo se quieren gobernar. Pero el proceso que se ha utilizado, yo he sido muy crítica, creía que desde dentro. Pero fíjate que esa crítica me alterizó y pasé a ser considerada de fuera y enemiga, ¿no? Y entonces, claro, se me llamaba españolista, se me llamaba fascista, se me llamaba todas estas cosas. Y a mí lo de españolista me hacía gracia porque pensaba, joder, pero si yo considero que mi estirpe es hipervíctima de eso que se llama España, ¿no? Víctima de unos procesos que empobrecieron el campo durante siglos, víctima del fascismo que ganó la guerra, luego víctima de este progreso hecho sin pies ni cabeza que nos expulsó finalmente del lugar en el que vivíamos, luego con una familia migrada a Francia, o sea, pero ¿qué más me puede hacer a mí esto que se llama España, ¿no? Yo siempre lo he considerado no solamente como una cosa ajena, sino como una cosa como bastante chunga, ¿no? Como cuando decimos, pues el patriarcado, pues sí, pues España, yo qué sé. Y con España los estados, o sea, los estados me repugnan bastante, ¿no? Pero luego la otra identidad nacional, yo fui catalana, eso es cierto que yo fui catalana, pero durante el proceso de las cosas que sucedieron es que no estábamos pensando solamente en el derecho de autodeterminación del pueblo, sino que se estaba definiendo quién es el pueblo. O sea, se está instrumentalizando un sentimiento, digamos, yo creo, más folclórico. Sí, lo de instrumentalizar es algo que ya nos imaginamos que es como un proyecto político, ¿no? De decir, vale, vamos a coger estos ingredientes y tal y vamos a hacer esto. Yo no me atrevo a decir si eso funciona así, pero sé que eso sucedió así porque son las herramientas que tenemos para construir grupo. Las herramientas que tenemos para construir un grupo y un grupo que sea homogéneo, falsamente homogéneo, creo yo, es construirle un enemigo claro, que esté delante, que todo el mundo que no esté de acuerdo contigo, pues Bush conmigo contra mí y apretar el acelerador con eso. Y yo, pues a veces pienso, joder, igual yo también entré en el rollo ese de pensar que las catalanas somos mejores, ¿no? Pero yo es verdad que pensaba que éramos mejores que eso. No mejores que alguien, sino mejores que eso. Y que sabríamos montar esas cuestiones desde otros lugares que no tuviesen que ver con la creación de un enemigo fantasmagórico, los métodos del amo, el señalamiento de todo aquel que no piensa exactamente contigo, que no te está comprando la moto, ¿sabes? Si es que ya no es como las diferencias. Peña, esto así no, esto así es una mierda, esto así está mal pensado, esto así no. Y es como, lo que te pasa es que nos odias. Mira, chica, yo qué sé. ¿Sabes? Y yendo al lenguaje, que es algo, joder, que es, aparte de que es la base de... Bueno, la base, yo diría el principio del planteamiento del último libro, ¿no? Pero también es algo que yo veo que te tiene ahí enganchada desde hace mucho tiempo. ¿Cómo has visto en esos últimos años, aparte de ese proceso, la evolución de la palabra facha? Sí, yo la verdad es que no me dedico mucho a eso. Fíjate que a quien no me interesa, tipo los fachas, como el que le presto poco atención a su universo. No solamente como que a veces lo tengo que analizar para entender cuál es la disidencia que estamos proponiendo, ¿no? Pero sí que es verdad que con el lenguaje nos están pasando cosas complicadas que tienen que ver con todo lo demás, ¿no? Una de las cosas que nos pasan, y que antes nombrabas algo parecido, ¿no? El tema de las identidades, como las identidades van variando, pues con las palabras hemos perdido o sea, como el saber que son polisémicas, que una palabra significa muchas cosas y con el contexto cambia su significado, ¿no? Entonces estamos como en una batalla por qué significan las palabras, y es por las palabras significan lo que nos dé la gana. Es como si yo ahora a esta mesa le quiero llamar coche y te digo, oye, lo llamamos coche. Y nos ponemos a llamarlo coche, pues como esos lenguajes ocultos que teníamos siendo pequeñas, ¿no? Las palabras significan lo que nos dé la gana que signifiquen, no hay que buscarle más. Entonces toda esa pelea de no, yo he entendido el significado profundo de la palabra. Lo que más me preocupa de ese tipo de dinámicas, primero es que nos confrontan entre gente que necesitamos alianzas, porque estamos ante un mundo tremendo que necesita que pongamos mucha resistencia muy bien articulada y eso lo perdemos en estos debates.
Otro que nos hacen perder un tiempo y unas energías que son preciosas porque no son infinitas y también las necesitamos mucho. Es claro, ¿y estas confrontaciones tú crees que es como nacen de forma orgánica o hay intereses que promueven que existan las confrontaciones? Es que creo que va junto, ¿no? Hay como procesos históricos, culturales, sociales que nos llevan a unos lugares que hacen que nos pasen unas cosas que al mismo tiempo generan lo que está pasando, ¿no? Yo en el libro lo que propongo, claro, es que pensemos esto, el lenguaje inclusivo, porque decimos lenguaje inclusivo ya, pero ¿en qué mundo? ¿Sabes? Parece que es como una cosa que planea ahí sin pasar por el momento histórico, por los procesos económicos y por nada, ¿no? Planea allí como las tablas de Moisés en el Sinaí. Entonces, vale, ¿dónde estamos? ¿No? Estamos en un pliegue del capitalismo, ¿no? Y esto me refiero a la modernidad urbana y me refiero a la modernidad urbana europea, que es la que conozco. No sé si está sucediendo en otros lugares, ¿no? Pero estamos en un pliegue del capitalismo que lo que nos pide a estas personas es que generemos ideas. No, es el capitalismo de las ideas literalmente, ¿no? Que generemos ideas, que generemos memes, que generemos hashtags y que estemos en una producción constante de esa novedad. Uh-huh. Entonces, para producir constantemente esa novedad, pues lo que nos pasa es que los conceptos tienen la obsolescencia programada esta que a veces de 3 segundos, ¿no? De tal palabra, ¿no? Pues mira, pensaba el otro día en un debate en el que me vi envuelta, no sé muy bien por qué, entre el body positive y el body neutral. ¿Sabes? Vale. En plan, body positive, pues no tenemos que hablar o sea, hay que hablar en positivo del cuerpo de la gente, ¿no? Tal cual. Y el otro grupo, no, body neutral, no hay que hablar del cuerpo de la gente. Un follón. Pero vamos a ver, ¿quién es el enemigo? Es la pregunta que yo siempre hago, ¿no? ¿Quién es el enemigo? Vale, entonces, puede ser que contextualmente yo te pueda decir, joder, qué guapo estás hoy, tío. Uh-huh. ¿Sabes? Que además es una cosa que ni yo estoy como legitimada a decirte. ¿Sabes? Como yo, la marimacho, diciéndote a ti tal, ¿en qué contexto? Pues igual eso mola y es como una mini grieta y a lo mejor en otros casos mejor no hablar del cuerpo y a lo mejor ojalá el mundo no hablase del cuerpo, pero es que estoy viendo 4 escaparates con maniquís y ahora mismo mientras hablamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿realmente este es como un debate antagónico o es el mismo debate con varias posibilidades de respuesta que no hace falta que perdamos el tiempo en confrontarlas y encontrar las ariscas, sino saber que existen todas esas posibilidades y que todas le abren una grieta al gran follón, que es el follón, pues eso, la capitalización de los cuerpos y de todas esas cosas de las que hablamos. Cuando hablas del enemigo, ¿qué significa para ti esa palabra? Pues el enemigo. La uso además así que es una palabra que yo no defendería políticamente, porque mira, a veces me dicen, joder, mira lo que está haciendo tal feminista, ¿por qué no escribes un artículo? Y yo me pregunto, ¿pero es el enemigo? Entonces, si no es el enemigo, no escribo el artículo. ¿Sabes? Joder, que el feminismo ahora no es un buen ejemplo para eso, porque está la cosa bastante calentita, ¿eh? Pero cuando dices, pues eso, tal persona, que mira qué mierda está haciendo, porque está haciendo no sé qué y eso es, yo qué sé qué. Escribe un artículo, no es el enemigo. O sea, esa persona está haciendo lo que puede, pero lo está haciendo pues con todos los errores y todas las faltas y todas las mierdas que tenemos todos, lo está haciendo hacia un camino que yo reconozco ese camino como propio, ¿sabes? Entonces, tal vez no hace falta. Fíjate que a veces hasta tenemos la posibilidad de llamar a esa persona y decirle, Titi, ¿qué mierda es esta que estás haciendo? Claro, ¿por qué no? Que, claro. que eso no entra ni solo entra la cosa pública, ¿no? La ¡pam! Y es como, no, pues mira, es una mierda, la voy a llamar. Y la llamas y le dices, mira, me parece una mierda, te lo digo en serio, pero bueno, chica, yo que sé, haz lo que quieras. Que eso también es posible. Entonces, el enemigo, ¿quién es el enemigo? Me refiero a esa pregunta casi histriónica, pero que a veces nos resitúa muy bien en, vale, ¿hacia dónde voy a tirar ahora mismo? ¿Pero un enemigo se personifica? ¿Es un quién? ¿Es un qué? No, claro, lo puedes personificar así de broma, entre nosotras. Pero no se personifica. De hecho, no se personifica así como de manera identitaria. A mí eso también me parece una cosa problemática. Fíjate que ahora estoy pensando en los hombres como el enemigo, ¿no? A mí, claro, eso me hace gracia, porque si los hombres son el enemigo por definición, ¿no? De manera esencial. O sea, son violentos porque son hombres, son tal porque son hombres. Joder, entonces no podemos pedir responsabilidades. Estamos en un callejón sin salida. ¿Sabes? No es que sean violentos porque son hombres, son violentos los que son porque hay toda una construcción de masculinidad que anima eso y castiga lo contrario, y que luego ahí hay un montón de lecciones hechas por el camino que se hacen o no se hacen. Y que eso tiene lo mismo que ver con el tema mira, el feminismo para hombres a mí me parece un temazo que se está poniendo de moda. Yo de verdad alucino. Hablamos de ese. De verdad es que alucino. O sea, ¿qué feminismo no es para hombres?
sea, lo que es eso que se llama el feminismo para hombres, marca registrada, es un feminismo que pone a los hombres en el centro, que ese es el maldito problema de la cuestión, que los hombres estén en el centro todo el rato. Es como, pero nos damos cuenta de que no pasa, o sea, todo el feminismo es para hombres, pero no los ponen en el centro de la cuestión. De eso va, de cambiar la dinámica de género, que es una dinámica de subordinación, modificar eso. Esa es la cuestión de cómo pensamos, cómo desmontar la cuestión del género, ¿no? Esa tensión de género. Entonces, el feminismo para los hombres, en fin. Y luego el feminismo del odio a hombre total, ese feminismo que todo el rato está hablando de hombres. Pero, por favor, si justamente es eso, o sea, vamos a pensar sin poner a los hombres en el centro, ¿no? Que eso luego a mí a veces se me dice, ¿tú odias a los hombres? ¿Yo? Claro. Yo no, ¿por qué? Porque no, es que nunca los tienes en cuenta. Yo no, o sea, pero no los, porque no pongo ahí mi pensamiento, no es mi zona de pensamiento, es una elección. Es como los delfines, siempre pongo ejemplo de los delfines. Yo no odio los delfines y no pienso en los delfines, no sé nada de los delfines, pero no quiero que mueran. Pues es lo mismo, es lo mismo. Entonces, claro, estamos tan acostumbradas como al organigrama, ¿no? Que la categoría que está en el centro, cuando deja de estar en el centro, parece una superafrenta. Y cuando decimos los hombres, decimos la blanquitud, decimos las clases dominantes, que va junto. ¿Sabes? Lo importante también de cuando hablamos de estos ejes es siempre acabar la frase recordando que todo esto va junto, o sea, se cruzan, interseccionan, ¿no? Lo que decimos interseccionan. De hecho, joder, yo lo veo en tu obra, como que tú ves capítulos de varios de tus libros que podrían ser intercambiables en otros si habláramos de un concepto que lo enlazara, ¿no? Incluso no sé si tú construyes los libros en base a decir, ostras, esta parte quizás no da tanto como para meterla en este libro, sino como para generar otra rama en un libro diferente que desarrolle en base a esto que he descubierto en este libro. Porque sí, por lo que tú me decías de escribir sobre lo que no encuentras, entiendo que en esa escritura hay un proceso de autoaprendizaje y de buscar respuestas más allá de plantear preguntas más allá de buscar respuestas, ¿no? Sí, total. Sí, lo que me está pasando ahora con los años, ¿no? Con la cosa esta de escribir más desde la tranquilidad, en el sentido de más desde la confianza en lo que estoy haciendo y tal, lo que me está pasando es que me permite llevar varias obras a la vez. Entonces, como estoy investigando una, pero acabando de escribir la otra, se cruzan cosas, efectivamente. Y luego cuando hago como toda la línea de lo que he publicado, no necesariamente lo que he escrito, pero lo que he publicado, como la línea de intentar entender cuál es el proceso que genera un nosotros y un otros, y la enemistad entre esos dos conceptos, la relación de enemistad, esa es como la clave que me interesa, dónde está. Claro, también porque he sido la otra tantas veces en mi vida, que es como, imagino que es por eso que yo me he enredado en ese bucle de pensar eso. Y luego, efectivamente, como que cosas que voy entendiendo a partir del libro, claro, las voy arrastrando porque yo soy yo y esos conceptos los llevo conmigo, ¿no? Con todo esto que decíamos de las identidades nacionales, que en verdad es lo último que estoy haciendo, que lo estoy haciendo en teatro. En realidad lo que estoy aplicando es el pensamiento monógamo del libro del terror, que es como la parte, yo creo, no sé si menos leída, porque el libro se ha leído, está claro, de cabo a rabo, pero la parte que menos ha calado de momento. Yo creo que tendrá otro recorrido, pero que lo tendrá. ¿Cuánto crees tú que es un pistoletazo de salida o una... O, no sé cómo decirlo, o que genera un poco el campo para generar terror poliamoroso, porno burka? Porque ahí sí que se habla de una poligamia, que es la poligamia temida por Occidente y tal. Sí. No sé si eso te lleva a desarrollar eso o era algo que ya tenías en mente, pero que, no sé, eso quiero decir, ¿cómo lo relacionas a nivel de trabajo? Claro, en realidad van como, sí, va todo un poco junto. Yo es que como que, pues como iba un poco así a salta de mata, tampoco me planteé como cómo va a ser mi obra, ¿no? Sino, pues iba escribiendo lo que me apetecía escribir. Pero está claro que hay una línea que va junta, ¿eh? La línea en el porno burka, la pregunta a lo mejor disparadora era, joder, sos muy guays, somos muy guays. Y son muy diferentes, Peña, somos muy diferentes, pero en cuanto se nos pone una diferencia delante, colapsamos, pero colapsamos todo el rato, ¿no? Y entonces pues quería como investigar un poco eso. Y luego como el terror poliamoroso era como el resultado a mi vivencia de un montón de años, ¿no? De decir... yo me sé todos los discursos, incluso he contribuido a crearlos. Fíjate, el discurso de que tú no puedes poseer el cuerpo de nadie, el tema del capitalismo, todas esas cosas, ¿no? Pero joder, aún después de muchos años de saber bien esos discursos y de tener todas esas prácticas, cada vez que una persona que estaba enrollada conmigo se enrollaba con otra persona, a mí se me comían los demonios.
Entonces yo decía, mira, hay algo que no estamos entendiendo. Hay algo que no estamos entendiendo. No solo que no estamos haciendo bien, claro, si no lo entendemos sería mucha casualidad que lo hiciésemos bien, ¿no? Hay algo que no funciona. Porque cuando tú estás haciendo algo que está como alineado con tu sistema de creencias, por mucho que tu sistema de creencias sea muy original de Dios, sabes, sea una cosa como muy, muy, muy específica, pero cuando haces algo que está alineado te sientes bien. Esa sensación de, ¡ah, qué libertad! Y yo nunca he sentido esa libertad, tío, teniendo relaciones múltiples hasta que he entendido el rollo. Pero no, lo que sentía es que se me comían los demonios y mi cabeza decía, eres libre. Y yo pensaba, que te jodan, colega, ¿sabes? Ya sé, pues vaya gracia con la libertad. Entonces dije, vale, vamos a empezar de cero a pensar esto, a ver qué. Entonces, el tema del sexo puesto en el centro, que pensamos que es como la causa del sistema, vamos a dejarlo de lado. Ya veremos cuándo aparece. ¿Qué carajo es la monogamia? Esa es como la pregunta originaria, ¿no? El centro, ¿qué carajo es la monogamia? Porque entonces a lo mejor es que estamos desmontando la cosa, desmontando algo que no es y por eso nos está haciendo daño. Cuando yo digo no nos funciona en este contexto, me refiero a que nos está haciendo daño, colegas. Si estamos todas con 10 pans en la bolsa, ¿qué mierda es esta? ¿Sabes? Es como que esto no puede ser. Claro, es que no soy yo, es que éramos todas y somos todes, ¿no? Entonces, es a partir de ahí que empezó como la investigación diciendo, vale, vamos a romper el marco y vamos a buscar por otros, a partir de otros presupuestos, ¿no? A partir de otras intuiciones, a ver hacia dónde nos lleva. Y claro, sí, yo creo que, bueno, al menos a mí me ha funcionado, vamos, yo creo que lleva a un sitio que dice, vale, aquí está funcionando algo, aquí sí que está pasando algo, ¿no? Que es como si construimos igual, necesariamente al final del túnel hay una pareja de 2 personas enganchadas a través de la sexualidad. Porque es que el túnel va hacia ahí. Entonces hay que construirlo de otra forma. Y cuando lo construyes de otra forma, esa sexualización baja el volumen. Ya no es la marca que te asegura que vas a poder pagar el alquiler a final de mes. Ya no es la marca de que esa persona va a estar como socialmente, no sé decir obligada, pero socialmente acompañada para que te cuide en el hospital. ¿Sabes? Cuando la sexualidad deja de ser esa marca de la que depende toda tu supervivencia, claro, entonces todo baja el volumen y es como mucho más sencillo, pues eso, enrollarte, quererte, ligar y hacer todas las cosas que nos apetece hacer sin que nadie se rompa por el camino, que era el objetivo, ¿sabes? Porque si no nos quedamos como estamos, peña, ¿sabes? Ya está. A mí me ayudó mucho, por ejemplo, porque yo también tengo un acercamiento hacia la intimidad que no es exclusivo y que no considero esta parte, ¿no? De la parte de no vivo mucho el concepto de celos, no me sucede. Y a la gente con la que he podido compartir esa intimidad le parece muy raro. Incluso le parece como que es una muestra de desdén o de desinterés, ¿no? Y al leer tu libro lo que sí que veía era que tú lo planteabas como, claro, que yo siempre he estado viendo la monogamia como una forma de relacionarse y no como una forma de sistema que incluye todo, ¿no? Pero entonces aquí lo que te quiero preguntar es hasta qué punto esa forma de sistema también forma el sistema económico en el que vivimos o si es el sistema económico el que forma ese sistema relacional. Claro, esas son las trampas del pensamiento, que es que los sistemas no son cosas que existen, son formas de analizar la realidad. La realidad es un poti-poti. O sea, en la realidad no está el sistema económico por un lado. Fíjate, es como si tú me preguntas, ¿pero tú qué eres? ¿Lesbiana o alta? Vale, y es como, ¿cómo lesbiana o alta? Pues sí. Alta y lesbiana, yo qué sé. Y mi altura. Fíjate que el tema de la interseccionalidad, que es como que las cosas nos suman. Pues mira, este es un buen ejemplo que se me ocurrió sobre la marcha. Ser alta y ser lesbiana, mi forma de ser lesbiana está connotada por ser tan alta, no digo determinada, pero sí que connotada por ser tan alta, ¿no? También, por ejemplo, me facilita el hecho de hacerme marimacho, digamos, ¿no? La altura me facilita esta imagen y este imaginario y el hecho de ser lesbiana connota mi forma de ser alta, porque ser alta en la heterosexualidad, a menos que seas Claudia Schiffer o Bella Hadid, que peses 50 kilos, aunque me das 1,80 m, está súper penalizado las tías altas. Pero claro, como boyera no. Como boyera, yo soy una tía muy guay, ¿no? Como cuando me dice, uy, qué grande eres, yo pienso, no estás entendiendo que en mi mundo eso es un piropo. Claro. En mi mundo esto es un piropo, ¿no? Entonces, como que esas dos cosas se construyen entre ellas también, se matizan entre ellas, si quieres, ¿no? Entonces, los sistemas es una herramienta que tenemos para intentar como entender la realidad. Y entonces van todos juntos. ¿Sabes? Eso es como tú dices, vale, pues vamos a ver, esta parte la vamos a llamar así, vamos a tirar de ese hilo. Tirando de cualquier hilo de sistemas deberían salir todos. Si no salen todos es porque en algún momento de la observación tú estás cortando hilos. Y dices, espera, como decían en un estudio sobre relaciones no monógamas, donde no habían tenido en cuenta el género. Esto lo estaban presentando, era de una universidad europea, con mucha pasta detrás. Pues no habían tenido en cuenta el género, claro, estamos flipando.
Y entonces le preguntamos en plan, excuse me, what about gender? Y dijeron, uy, ¿sabes qué pasa? Que cuando poníamos la variable de género todo se complicaba mucho, entonces decidimos hacerlo simple, ¿no? Entonces no sabe, claro. Así se quedan tan anchas. Entonces a mí siempre me veía la cabeza, ¿no? Cuando tiras de un hilo, que dices el tema del el hilo del sistema monógamo, si no te salen todos los otros sistemas, el sistema económico, el capitalismo, la racialización, el sistema colonial, todo eso es porque en algún momento estás diciendo, uff, vaya follón, mejor lo corto aquí. Pero salen todos porque la realidad es todo. Son como herramientas de análisis para poder poner el foco en una cosa concreta y entenderla, pero va todo junto siempre. Porque lo que yo escucho muchas veces cuando hablo de esas cosas es que es una cuestión natural, que la naturaleza nos lleva a ser monógamos. Sí, a mí me encanta esas explicaciones. Con el género también te lo dicen. Cuando te dices, pues mira, el sexo, el género, te dicen, ya, pero yo miro la naturaleza y los leones tienen pelo y las leonas tienen hijos. Y yo digo, sí, yo también lo veo. Lo que no veo es que los leones le abran la puerta del taxi a las leonas, ni que les impidan el derecho a voto, ni que maten a las criaturas por venganza de la leona. Eso es lo que no veo. Entonces, como que claro, hay una parte natural que me parece como surreal, que pues eso, tú y yo, sentadas en un bar, delante de un micrófono, que no sabemos ni cómo funciona, bebiendo cerveza. Y con todo esto, cuando queremos justificar algo, en plan, no, pero es que los pájaros, ya, cariño, ya, los pájaros, las bacterias, ¿sabes? Pero, o sea, no hay nada natural en nuestra existencia ya, ¿no? Y además que no es cierto, vamos, dicho todo eso, ni siquiera es cierto que la naturaleza se organice así en monogamia y en alquileres de pisos y en herencias y en apellidos. Pero es que, aunque fuera natural, a mí me gusta mucho la frase de un cómico que decía, cuando estás hablando de algo, en plan, es que eso no es natural. Y el tío dice, llevas calcetines. Sí, tal cual. O sea, sí. ¿Ves películas? ¿De qué me estás hablando? De que las cosas tienen que ser así porque es natural, ¿no? Pero sí que hay veces como que existen estos autodiscursos que de nuevo vienen desde fuera, pero los tomamos como algo interno, claro, que se convierte en una creencia, ¿no? Claro. Y la creencia creo que la relegamos muchas veces al punto de la religión o de algunas ideologías, pero no de cada aspecto de nuestra vida. Sí, claro. Y porque eso tiene sentido, porque tiene sentido que yo trabaje 8 horas al día. Es una creencia de que eso es verdad, ¿no? O sea, ¿cómo lo ves? Sí. Claro, porque el sistema nos constituye. ¿Sabes? Cuando decimos, ojalá se acabase el patriarcado mañana. Claro, ojalá, sin duda. Pero, ¿qué seríamos? O sea, ¿cómo nos sustentaríamos? O sea, ¿cuánto de nosotras participa de eso, si no todo? ¿Sabes? Entonces, claro, el sistema, la desgracia del sistema es que lo llevamos inoculado. Forma parte de lo que nos constituye, ¿no? Todos estos sistemas y todas esas creencias, efectivamente, ¿no? Pasan a formar parte de nuestro repertorio de creencias, que además es necesario. O sea, necesitamos ir como con un mínimo de mapa por la vida y además con un mapa de saber que está bien y que está mal. ¿Sabes? Que está bien y que está mal, y ahí lo dejo en abierto a que cada una decida cómo se organiza ese mapa, ¿no? Pero como saber dónde estás en el mundo y qué consecuencias tiene hipotéticamente las cosas que haces, como cosas que necesitamos. Yo te he oído, te he leído decir veces que no solamente te parece que es un sistema a revisar el monógamo, sino a destruir, e incluso alguna vez así como de coña diciendo que debería existir un grupo terrorista en contra de del sistema monógamo establecido. ¿Te mantienes en esa...? Sí, claro. Sí. Luego en el libro explico lo que sería un grupo terrorista que no reproduciese las herramientas del amo. Por si pensamos que un grupo terrorista es ir a cortarle el cuello a Shakira y Piqué, pues ya me dirás. Vaya, ¿qué ganamos con eso? Es como precisamente como desmontar la idea de, vale, entonces, ¿qué es disruptivo para el sistema? Que no refuerce el sistema y que no vuelva a generar, vamos, así como haciendo política ficción, un nuevo sistema que sea la misma mierda con otro nombre. Y ahora con mis necesidades particulares hechas dogma. Ya, pero es que no iba de esto. Bueno, no iba de esto. Seguro que puede ir de esto. Para mí no iba de esto. A mí eso no es lo que me interesa. No me interesa hacerle una grieta al sistema para generar otra cosa que sea la misma, aunque esta vez yo con el poder. Sería guay, ¿eh? Yo lo digo y mira, ya me relamo. Pero no, luego vuelvo a la yo política y digo, no es eso lo que quiero, no es eso lo que quiero. ¿Se puede no ser político o política? Se puede no ser político consciente. Claro, se puede no ser político intencional.
se puede ser como invisiblemente político, es decir, ir reforzando el status quo constantemente y no tomar como decisiones autónomas sobre eso, aunque sean esas decisiones autónomas para seguir el status quo. Pero sí, claro, político es todo, pero luego hay una actitud política que es como hacer afirmaciones en ese sentido, tomar decisiones en ese sentido, a veces decisiones pues, de esto, de cómo me voy a posicionar yo ante esta cosa. Es que hablando del tema de la poligamia también, cuando empiezas a decir, vale, que esto es un planteamiento de un sistema distinto, pero que a la vez se puede corromper por el sistema que ya existe y capitalizarlo, ¿no? Y llevarlo así. ¿Cómo ves en este caso, cómo se relaciona esto con las aplicaciones de ligar? Sé que mucha gente está diciendo que esto está haciendo que se pierdan los valores de buscar una pareja, porque cada vez es más accesible y que cada vez te hace decir, bueno, si hay tanta gente, ¿por qué me tengo que quedar con una persona solo? ¿Esto lleva más a una liberación dentro de la sexualidad y de la parte sexoafectiva, o nos lleva a un impulso de consumo de gente? Sí, mira, las aplicaciones son una herramienta, lo que pasa es que sabemos que no es una herramienta neutra, ¿no? Sabemos cómo funciona la cosa del algoritmo, ahora ya lo vamos sabiendo y vamos entendiendo todo eso. La verdad es que hace mucho que no uso las aplicaciones de ligue porque la gente me daba match para preguntarme cosas. ¿En serio te pasaba esto? Mogollón. Y entonces era como, vale, esto pero no... quedamos a tomar algo. No, era en plan, para, yo no estaba aquí para... Claro. Eso hace mucho que no las uso, ¿no? Pero es verdad que a mí me parecía una herramienta como muy chula. Además que también hay que pensar que en el tema de la abundancia, ¿no? Pues si eres una boyera que estás viviendo en la montaña y no sé qué, pues no es como tan fácil irte a un bar de bolleras, no hay. Y encontrar a gente que se parezca a ti y que tenga una perspectiva similar, o cuando una cosa también que se hace poco, ¿no? Pero cuando te estás buscando una práctica sexual en concreto, porque normalmente estás buscando como, yo qué sé, como pareja o como gustar o como follar así en abstracto, pero follar ¿cómo? ¿Sabes? Pues eso se afina poco también, en plan, no, pues follar porque es como la cosa esa romántica de ser mirada, de mirar, tal. No, fuera. La práctica concreta, ¿qué práctica buscas? Tal cual, pues claro, eso en las redes está muy guay porque afinas un poco, ¿no? Y te dejas de chorradas y de líos. Pero al mismo tiempo, claro, sabemos que está pues todo ese condicionamiento del algoritmo. De todas formas, yo con el tema de las redes y como la cosa digital, siempre pienso que así como en un canto de esperanza, que es un acto de fe, además, siempre pienso, mira, estas generaciones nos ha tocado el ensayo. Estamos aprendiendo esa nueva maquinaria, ¿no? Y vamos a pillar cacho grande durante todo el tiempo en que nos lleva mucha ventaja la maquinaria a nosotras. Pero vendrán generaciones que ya lo tengan más controlado, que tal vez aún no han nacido, o tal vez sí están naciendo, o son gente aún muy joven, pero que ya tendrán como otro dominio y otra perspectiva de estas cosas y a ver si así. Claro, porque es como muy... O lo que veo que como que hay un avance tecnológico que nos supera a nivel de nuestro avance mental, cada vez es más fuerte, ¿no? Y no sé cómo ves tú lo que nos preparan las instituciones que deberían de prepararnos para ello, que son las instituciones educativas, para el mundo que se nos viene encima y los conflictos personales que esto nos va a llevar. Sí, porque ¿tú crees que las instituciones educativas nos preparan para el mundo? No, deberían. Yo para nada creo que nos preparen, pero creo que debería de ser su objetivo, ¿no? Sí, claro. Uno de los objetivos. Sí. Fíjate que yo, cuando hablamos de educaciones, de instituciones educativas, primero se me come el demonio y luego pienso en todas las compañeras mías que trabajan en ese contexto y que yo sé que lo hacen desde un lugar de fe en la humanidad. Y entonces siempre entro en ese conflicto, ¿no? Es un poco como cuando voy a hablar de la heterosexualidad, me acuerdo de mis amigas heteras y pienso, aquí se van a ofender, tío. Y entonces ya me entra como la penita, ¿no? Claro, no, está claro. Las instituciones educativas no nos están preparando para el mundo, tampoco creo que sea su función. Creo que su función es prepararnos para producir en el mundo, ¿no? Para ser productivas en el mundo, no para ser felices y mejores personas. Y al mismo tiempo hay como toda una tensión, ¿no? Por lo que me van contando mis colegas, hay toda una tensión entre que eso sea un aparato del Estado, pues ya ves, ¿no? Cada vez que hay elecciones hay hostias por quién se lleva la consellería o el Ministerio de Cultura, que eso es súper significativo. ¿Quién se lleva educación? Eso es súper significativo. Si le tienen tantas ganas es porque ahí hay chicha. Una tensión entre eso y una tensión con la falta de recursos que tienen las personas que luego están allí para hacer todo este trabajo de acompañamiento de la gente, ¿no? Entonces yo no creo que su función primigenia sea prepararnos para el mundo, y creo que aún la gente que está ahí intentando acompañarnos para el mundo ni siquiera tiene los recursos para poder hacerlo. Y aún así, fíjate que aún te hago otro giro,
Yo pienso en mi infancia, en mi casa había violencia, pues ya lo sabemos, ¿no? Ya lo he publicado, yo lo he explicado varias veces. Y yo mi refugio era el colegio, o sea, suerte tuve del colegio, suerte tuve del colegio y suerte tuve que en el colegio, en lo que entonces era la educación general básica, ¿no? Hasta los 14 años, hubo gente que se dio cuenta de lo que estaba pasando, porque yo ni lo podía verbalizar ni me parecía una cosa extraña. O sea, yo qué sé, yo pensaba pues, que en todas las casas pasaba eso y que pues, se me estaba pasando eso a mí es porque me lo merecía, o me daba hasta vergüenza explicarlo, ¿no? Porque era como explicar que yo pues, soy tan mala gente con 10 años. Y suerte tuve de ese espacio y suerte tuve de que hubo gente ahí que se dio cuenta que estaba pasando algo y entonces hicieron como la mano salvadora, ¿no? Así que todo eso. Sí, es que en esa parte, desde luego, hay una parte social innegable, ¿no? Pero luego hay otra parte en la que creo que a mí me fascina a día de hoy que en ninguna de las alternativas de educación que te dan, en el equipo docente hayan neuropsicólogos o gente que sepa cómo funciona el cerebro de una persona, ¿no? En su estado de desarrollo primario. Como es rarísimo. Entonces, ¿a dónde va esto, no? Es lo que está pasando. Bueno, hay un circuito interesante que no sé si tiene que ver con eso, pero como me tiene caliente, el circuito lo voy a alargar aquí. Resulta que hay un circuito que yo me estoy empezando a enterar, que yo no sabía de esto, que es que resulta que cuando tú haces un doctorado, ¿no? Y tienes la tesis doctoral, eso si lo haces en las universidades públicas, pues está pagado por todas nosotras, ¿no? Para que tú puedas hacer esa investigación que se supone que va a revertir en el bien común. Vale. Eso se queda encerrado en la universidad, o si lo quieres publicar en una editorial, pues que podamos ir a una librería a comprarlo. Resulta que las editoriales que publican tesis doctorales tienen un certificado que cuantos más puntos tengas, más beneficios académicos te da publicar tu tesis ahí. Pero te cuesta como 3.000 o 4.000 euros publicarla. O sea que incluso cuando has hecho el doctorado, ese conocimiento no vuelve a nosotras, sino que hay un último filtro de clase que tiene que ver con que tú tienes que tener 3 o 4.000 euros para que ahí encima te publiquen el libro y lo cobren encima y entonces tú puedas seguir con el circuito económico. O sea, hay un tinglado ahí montado que yo estoy, deseando que alguien que está pasando por ese circuito empiece a dar nombres y haga el Me Too de todas estas cosas, porque además, mira, editoriales, a mí me da igual, las editoriales, yo ya sé qué editoriales, ya sé quién es quién, pero a mí qué editoriales que puedan hacer eso y simultáneamente publicar a Marx para contarnos lo de la plusvalía, mira, o sea, meteros la plusvalía por el cogote abajo, ¿sabes? Y empezar a modificar vuestras prácticas editoriales, que ahí es donde está el temita del marxismo, no en tanto libro y tanta camiseta. Pero es que estas contradicciones se dan todo el rato. Yo creo que no, o sea, que tú puedes estar desde joder, tenemos la Iglesia, que es una institución que promulga la paz y el amor en el mundo, ¿no? Y luego ya hemos visto a nivel histórico cómo se produce. O sea, es la contradicción algo inherente del ser humano. Claro, pero tú no pensabas, igual soy yo que soy así como inocente, ¿no? Pero tú no pensabas que hay espacios, así como espacios muy políticos y tal, y más como pequeños, ¿no? Donde esas contradicciones se esquivan. Se intentan esquivar al menos. O sea, se nos cae un poco la cara de vergüenza. Porque a mí eso es una decepción cuando eso sucede. Cuando lo hace no sé qué editorial, pues yo ya sé, sí, ya sé. Pero cuando lo hace, joder, esta gente que tiene un catálogo que parece que apuesta por unas cosas y luego llegas ahí, ¿también haces esto? ¿En serio? Pero es que no sé si viniendo del modelo social que venimos y saber que todos estamos educados dentro de eso, sí es muy sorprendente que pasen estas cosas. Joder, pues a mí me sorprenden, sí. A mí me sorprenden. Y al mismo tiempo, claro, me afina los ojos para los sitios donde no sucede, porque también veo sitios donde no sucede. También veo peña que renuncia a no sé qué tipo de crecimiento de su tinglado, pues porque se niega a hacer estas prácticas. Y acaba sin comerse un rosco. Pero joder, a mí esa resistencia me parece como súper admirable y me da como esperanza. Es decir, pues no todo el mundo tiene, mira, no te digo no todo el mundo tiene un precio. Cuando me dicen, tú tienes un precio, claro, joder, que tengo un precio, pero es alto, al menos es alto. Por lo menos es alto, joder. Entonces yo no te digo que si me pones 7 millones de euros sobre la mesa, pues yo no te vaya a hacer no sé qué, pues igual sí, pero joder, por 7 millones, ¿sabes? Que es que a veces lo hacemos por 20 euros, tío, lo hacemos por 4 likes o lo hacemos por cosas que es como, pero peña, o sea. Entonces yo no sé si todo el mundo tiene un precio, pero joder, un poco de margen con eso también, ¿no? Un poco de resistencia. Y hay gente que la hace, claro que hay gente que la hace. Desde luego. Y dices, hostia, qué guay que esto pase. Y los resultados, ¿no? De hacer esa resistencia, los resultados son un poco sexys. Que eso también es una cosa que me ha metido muy intrigada, ¿no? El tema de la deseabilidad, porque hay algo en el éxito
el éxito en términos del sistema, ¿no? De todos estos sistemas, pues eso, el patriarcado, tal, el sistema colonial, todos estos sistemas, el capitalismo, tal, que te dice que el éxito es esa cosa sexy, ¿no? Esa cosa influencer, ¿sabes? Esa cosa de focos y tal, ¿no? Y entonces la resistencia, claro, no es sexy en esos términos, pero cómo nos inocula la deseabilidad, lo que es deseable y lo que no, lo que es bonito y lo que no. Y dónde nos queremos reflejar, ¿no? Si en este cutre que tal, que no se acabe un rosco, que tal, que va haciendo, pero toda la vida va haciendo, y ha dicho que no a este contrato, y ha dicho que no a aquello, ha dicho que no, o claro, los fuegos artificiales, ¿no? Que es lo que nos deslumbra. Y a mí eso me parece interesante. También puede haber una parte en la que las virtudes que se pueden desarrollar individualmente cuando se institucionaliza algo, cuando aparece un organismo, parece que tiene que tender a la corrupción porque sí. Sí, no a la corrupción, sí, a la captura, o sea, es que es el sistema. Y aún así, mira, a mí cuando se me pregunta, ¿no? Pero entonces, ¿qué? ¿Quemamos containers o hacemos talleres? Joder, pero si es compatible. O sea, después de hacer el taller nos vamos a ir a quemar unos containers, no son excluyentes, ¿no? Entonces, con el tema de las instituciones, ¿no? Pues ahora con todos estos ayuntamientos que tenemos, que no sé cómo se llama, los ayuntamientos del cambio, todas estas cosas, ¿no? Que era como, estáis corrompiendo por estar entrando en las instituciones. Joder, colega, o sea, ¿en qué situación de privilegio puedes estar para que te parezca peor tener a Ada Colau que tener a todos los señores de derechas que hemos tenido toda la historia en el Ayuntamiento de Barcelona? Y yo no es que sea ni nada, o sea, no es que yo, ¿sabes? No estoy como haciendo un alegato al favor de ella, coño, pero si mira la comparativa, ¿en qué cabeza cabe que no sea mejor? Pues hay discursos que es como peor, porque es como una corrupción, una cosa así, como pura. Mira, no me comáis el coco, o sea, cuando tienes como el agüita ahí al cuello o cerca del cuello, cualquier cosita que te sirva te va bien, ¿no? Eso, Audre Lorde, siempre volvemos a Audre Lorde. Cuando ella dice, las herramientas del amo no acabarán con la casa del amo. Con eso hacemos la camiseta, porque eso es heroico. Entonces es como las herramientas del amo. Heroico. Pero la frase sigue, porque ella no era nada heroica. Y dice, pero sí que nos pueden dar una victoria temporal. Entonces yo digo, el asma. Cuando tú tienes un ataque de asma, tú sabes que la solución al asma, yo no sé la solución al asma, pero vamos, a mí las cosas que me van bien cuando estoy apurada de pulmones es cuidar lo que como, por supuesto no fumar, por supuesto no beber, descansar bien y tal. Pero joder, cuando tengo el ataque de asma, no estoy a tiempo de ponerme a dormir 8 horas diarias, ¿sabes? Claro. Necesito cortisona y me chuto el Ventolin. Entonces, claro, ¿en qué situación tienes que estar para decir, no hay que meterse en las instituciones? Ya, Cari, pero es que, ¿sabes? La peña a la que están desahuciando igual les va bien eso. Y si no funciona, está bien, pero al menos no va en su contra, ¿sabes? Entonces, cuando tienes más espacio y tú sabes que si se lía mucho, pues tú te vas a no sé qué país, donde no sé qué universidad ya te da trabajo, pues claro, el margen de esa heroicidad sexy es más amplio. Pero a mí te juro que no me interesa esa heroicidad, te lo juro que no me interesa. No puede ser esto. Me voy a sacar el libro también ya para hablar del libro. Porque si no, que a mí me va perfecto. Y de hecho aprovecho para pedir otra yo si puede ser. ¿Tú estás bien? Sí, yo creo que también quiero otra. Sí, quiero por favor. Sí. Rellenemos. Lo que quiero hablar del libro en este caso es porque hay una parte que hablas que es del asco de clase, ¿no? Aparte de la pertenencia de clase, y que yo creo que lo voy a poner aquí ya para entrar, lenguaje inclusivo y exclusión de clase, del cual vamos a hablar. Pero lo quiero usar como entrada para esto, porque yo creo que también cuando tú planteas algo nace desde una resistencia, ya sea un pensamiento ideológico político o una herramienta social, o ya sea una disciplina artística, que tú seas una banda de garaje que escuchan 40 personas. Cuando eres accesible para otra gente que ya no pertenece solamente a esa resistencia o a ese grupúsculo, también se genera un asco desde la clase que se considera inferior hacia lo que tú se supone que has hecho, que es una escalada. O sea, como eres para el gran público o como eres para las instituciones, ya no estás luchando, ya no estás haciendo algo por que tu voz se escuche, sino que tu voz ahora ya pasa a ser parte del discurso oficial, con lo cual yo tengo que estar en contra de ella y no aceptarte ese lugar que acabas de conseguir. Sí, puede ser. Sí, puede ser. A mí me interesa poco esa movida, la verdad. Sí, me interesa poco.
porque, o sea, lo que sí que me interesa es qué nos pasa en ese proceso de pues, llegar a ser mainstream o conseguir un espacio en la academia o conseguir un espacio en el museo y tal. Pero luego esas rencillas en Barcelona son bien conocidas, de tú eras una de nosotras y ahora resulta que tienes... Gracias. Tú eras una de nosotras y resulta que ahora tienes como visibilidad pública y por lo tanto vamos a ir a por ti, porque aquí tenemos que ser homogéneas para ser equitativas, para ser iguales, tenemos que ser homogéneas, me interesa, te lo juro, o sea, menos de 0. Y lo he vivido ampliamente, claro está, pues que me da igual, es mira, chiqui. También la resistencia no son los 40 del grupo de garaje, o sea, esos son pues unos colgados que está haciendo garaje que está súper guay, pero luego a mí me interesa la resistencia de los barrios, me interesan las aldeas, me interesa la peña que está resistiendo contra los eólicos, que eso es un temazo que me tiene frita y que están ahí sin, pues eso, sin ser nada sexy, sin nada, o sea, poniendo horas y horas y horas de donde no las tienen para resistir a este megabicho que nos está sucediendo, ¿no? Con el tema de las energías limpias que están siendo súper sucias. Sí, claro. Entonces, la idea de para quién estamos haciendo las cosas a mí me parece como clave, ¿no? Como tener eso en mente, al menos yo es una cosa que intento tener en mente todo el tiempo. ¿Para quién estoy hablando? ¿Para quién estoy hablando? Y no siempre estoy hablando para la misma gente, ¿no? Pero ¿para quién? Y entonces, si el público es más amplio y yo no tengo que pervertir el discurso por eso, lo cual no quiere decir modificar la forma, pero la forma es la forma es la herramienta. Lo que estás diciendo en ese discurso, joder, bienvenido sea. Yo siempre he querido tener una columna en La Pronto. Y además yo soy hiperlectora de La Pronto, es como mi lectura de cabecera desde que tengo memoria. Siempre he querido tener una columna en La Pronto, pero fíjate que, claro, al venir de clase baja, hay que hacer todas unas mentiras en el ascenso social que hacen que yo no me pueda permitir, ahora creo que ya sí, pero yo hasta ahora no me podía permitir ser la de La Pronto. ¿Sabes? Porque eso quiere decir que no tendría acceso a otros trabajos donde yo podría exponer mi pensamiento, se podría publicar, tar y tará. No tendría acceso porque te encasillan. Es una de las cosas interesantes que hacen la clase es encasillarte todo el sitio, ¿no? Todo el rato. Entonces tú sacas un poco la cabeza y pasas a ser la de tal. O sea, por eso cuando antes me preguntabas si me gusta cuando me llamen filósofa, claro que me gusta porque me desencasilla. O sea, se entiende que puedo pensar de un montón de cosas, ¿no? Porque si no es, pero ¿tú por qué piensas ahora sobre la nación si antes has pensado sobre el amor? Coño, porque yo lo que hago es pensar, ¿sabes? Y lo que hago es pensar y entonces voy pasando por temas, lo aterrizo en temas, pero lo que hago es pensar. Pero eso, claro, con la clase hay una tensión ahí. Y de nuevo, la clase no va sola. La clase tiene género, la clase tiene racialización, la clase tiene origen. O sea, cuando decimos clase, estamos diciendo todo ese tinglado, ¿no? ¿Por qué es tu lectura de cabecera La Pronto? ¿Qué es lo que te llama o qué es lo que encuentras ahí? Ay, es fantástica, te lo juro. Es una lectura que no me pone mala leche. Que eso no es sencillo encontrarlo. Es una lectura que no me pone mala leche. O sea, con La Pronto las cosas están claras. O sea, La Pronto hace cotilleos de base, de barrio, no compra exclusivas, te dice lo que ya te ha dicho todo el mundo 30.000 veces. O sea, que el rey tiene un amante. Pues sí, chica, la Corina. Entonces te saca 4 fotos y entonces puedes relajarte, porque a mí leer me relaja, pero claro, también me enciende. Entonces es como, ¿sabes? Un espacio donde mi mente se puede concentrar bien en eso y se concentra sin trampas. No me están vendiendo monarquía a través de un reportaje como hace el Hola, por ejemplo, ni me están vendiendo movidas. O sea, está muy claro el pacto de lectura con La Pronto, ¿no? Y eso a mí me parece maravilloso. La revista más vendida de España. ¿La Pronto es la más vendida? La Pronto, sí. Entonces, claro, imagínate qué dimensión puede tener una columna ahí. Y además, también a veces la gente piensa que yo cuando digo eso es porque yo le quiero enseñar feminismo a... ¿Qué dices? Ese es mi espacio natural, joder, ¿sabes? No es para que yo le enseñe a nadie, es porque esa es la conversación que yo quiero. Las otras conversaciones, pues mira, la vida me ha llevado a tener conversaciones, yo que sé, en los museos y en las academias, pero esa es mi conversación original, esa es mi conversación de verdad. Con todo lo que yo he ido adquiriendo por ahí, pues volver a mi sitio y contárselo a mi gente. Decir, oye, ¿esto qué tal? ¿Cómo suena esto? Esa es mi conversación. Total, además, yo esto, primera vez que he visto cómo utilizar desde el ámbito que uno podría considerar desde lo intelectual, el contenido más popular o así. La primera vez que lo vi fue que hay muchas seguro, pero mi limitación de lo que he podido ver era con Bob Pop, que hizo un miércoles de enero, en el cual pillaba toda la prensa de un mismo día, de un kiosco, y hacía un análisis cruzado de lo que encontrabas en las diferentes publicaciones, ¿no?
¿no? Entonces hacía un análisis de la sociedad en la que vivimos, en plan de, mira, esto dicen las revistas de corazón, esto las de deporte, el mismo día. Ajá. Súper interesante el ejercicio, ¿no? Y luego lo he visto mucho en el tuyo cuando estás hablando de la figura de Belén Esteban, haciendo una comparación narrativa con Dostoyevsky al inicio, ¿no? Sí. Las figuras pop creo que son muy importantes a la hora de poder hacer llegar un concepto de una forma más amplia, ¿no? No sé si lo tomas por eso este ejemplo. No, lo tomo porque es mi mundo. Es que de verdad es mi mundo. O sea, yo lo que hago es mirar revistas del corazón, ver series y yo qué sé. Es como mi mundo de referencia, en serio. ¿Sabes? Eso no quiere decir que no lea otras cosas también, ¿no? Pero no leo otras cosas para poder analizar, ¿no? Desde no sé dónde tal, que no es lo que hace Bob Pop, lo digo sobre el pensamiento, sino que es que son mis ejemplos. O sea, yo pues cuando me voy al cine a ver James Bond, ¿sabes? Que como el acontecimiento, salió otra vez James Bond, entonces me voy allí y me voy y al mismo tiempo estoy como mirándolo con la extrañeza de que ese es un mundo rarísimo, el de James Bond, pero ya no solamente porque sea un mundo rarísimo, o sea, porque es un mundo súper hetero, es un mundo, y que para mí es un mundo extraño, o sea, lo miro con esos ojos, ¿no? Y entonces cuando me pongo a explicar mis cosas, pues hablo de esa cosa rarísima que es pues la heterosexualidad de James Bond, es como el ejemplo que es que yo tengo a mano, ¿para qué me tengo que ir a buscar otras cosas si está ahí? Está todo ahí, ¿no? También tenemos como el terror de clase, ¿no? A mí se me dice a veces, no lo hubiese dicho nunca, se me dice así con asco, no lo hubiese dicho nunca que tú leyeses eso, que tiene un poco que ver con lo de Belén Esteban y lo de Dostoyevsky, ¿no? Que leyes eso refiriéndome a la pronto. Es como, vale, ¿cuál es tu expectativa de lo que yo leo, ¿no? ¿Qué es lo que sería digno para tu expectativa respecto a mí que yo leyese y qué es lo indigno, ¿no? ¿De dónde podemos, a través de qué podemos analizar el mundo si todo está cruzado de mundo? ¿A través de qué lo podemos analizar y a través de qué no? Porque si yo analizase, por ejemplo, el mundo a través de las obras expuestas en Reina Sofía, sería súper guay. Pero es lo mismo. Es como ver cómo el mundo cruza todo eso, ¿no? Pues, y a mí la verdad es que me parece bastante más divertido hacerlo a través de la pronto que a través de... Imagínate, me tendría que pasar el día en el Reina Sofía. Me muero. Claro. No te has atrevido. Lo has visto, ¿no? Ahí hemos tocado una cosa. No te has atrevido es esta mierda a confirmar esa frase de no, qué y además, pereza. pero es que de verdad yo estoy de acuerdo, porque además he estado delante de obras, o sea, de toda la sala de Dalí en esto, y me acuerdo de haber estado en Sofía, entrar y decir... Bueno, guay. Y peña que se queda media hora delante de cada cuadro y que luego dices, pero si, yo sé que no tienes el conocimiento artístico quizás o el interés para estarte tanto tiempo delante de ese cuadro. ¿Por qué lo estás haciendo? ¿No? Y es en plan de, bueno, porque creo que hay algo que tengo que valorar y hasta que no lo encuentre no me quiero ir de este cuadro. Claro. Pero igual no hay nada que valorar. Claro. Igual para ti no hay nada, no te dice nada. Si algo no te llama, pero luego puedes ir a, yo qué sé, a una exposición de algo que parecería como mucho más... mundano, una exposición de un ilustrador que ha hecho en una sala y te puedes quedar media hora delante de algo diciendo no sé por qué, tío, pero esto me flipa. Pero sí que hay como unos estándares que tenemos que aceptar de que no es que esto me tiene que gustar porque es lo que simboliza que yo soy una persona que entiende. Claro. Además hay una cosa en el mundo del arte, yo estoy así como toqueteando cosas, ¿no? Y entonces estoy como en el estado de shock, ¿no? Y mis colegas artistas se mean de la risa, ¿no? Porque es como ver a alguien que no sabe de qué va, llegar de repente y flipar con todo, decir, ¿pero esto qué es? Y todas... Porque claro, también hay un tema, claro, así te contara. Hay todo un tema especulativo, ¿no? En el mundo hay arte, hay un tema especulativo, ¿no? Que pasa por el dinero. Y entonces también pasa por el dinero y pasa por el dinero, por el capital económico, por el capital social, por el capital cultural, que hace que si tú no vienes de esos lugares, de repente te plantas delante de una obra y no la entiendes, por mucho que... Joder, mira que yo tengo en alta estima como las mecánicas de mi cabeza, ¿eh? Y a veces me planto y digo, es que pero esto no tiene sentido, ¿no? Pero me lo pregunto. Y es como, no, coño, no tiene sentido, tía, no tiene sentido. Esto es una pija que está haciendo transferencia de dinero con el museo y con no sé quién a través de sus contactos, que seguramente son franquistas, y por eso tiene esta pieza aquí expuesta que es humo, humo, humo. Ya, pero poder decir esto... Claro, no. Porque es como, no, seguro que no, uy, seguro que es... Claro, como no tengo la referencia de fulanita, menganita, tal cual. Pues mira, chica, no siempre. Pero está claro que hay toda una serie de lenguajes que a veces no los conoces. No conoces el lenguaje. Es como cuando oyes un idioma que no conoces. Exacto. Pero también está el otro. También la especulación también está ahí.
¿Cuál es la pregunta inicial que da lugar a que exista este libro en ti? Pues mira, la idea de, cuando hablamos de lenguaje inclusivo, yo escribí un artículo hace un montón de años, ¿no? Que se titulaba, yo creo que así, Lenguaje inclusivo y exclusión de clase, creo que así, y que ya empezaba con un ruidito. Pero el malestar inicial creo que es el hecho de que los recursos lingüísticos no son ilimitados, que no tenemos todas las palabras del universo incorporadas para poder usar esta o la otra, y que la cantidad de capital lingüístico que tienes tiene que ver con el capital cultural y con el capital económico. Es decir, que los recursos no son tal como para decir, ¿por qué escogí esta palabra y no la otra? Porque seguramente eres facha, ¿no? No, Cari, porque no tengo otra. Estoy intentando decir esto que no estás escuchando porque te estás quedando con las palabras, ¿no? Entonces, ese era como uno de los ruidos iniciales. El otro ruido, pues cuando hablamos de lenguaje inclusivo, la pregunta de quién incluye a quién y dónde. Cuando decimos inclusivo, pero quién incluye y a quién incluye y dónde lo incluye. Y luego incluso el para qué. Ese era como los detonadores del libro, decir, vale, vamos a ver esto. Y ahí me apetecía mucho, pues eso, mirar la cuestión del lenguaje, no como solución, pero si es que, o sea, la cuestión del lenguaje inclusivo, ¿no? Y esta especie de tensión que hay, especie de batalla, la estamos pensando como una cuestión lingüística y es una cuestión política. O sea, esto va de quién manda sobre el lenguaje. Es una cosa así tan cutre como eso. ¿Quién tiene el poder sobre el lenguaje? ¿Quién decide qué palabras existen y cuáles no existen? Va de eso. Uh-huh. Y entonces, al mismo tiempo va de esa idea que yo no entiendo de dónde hemos sacado de que si cambiamos el lenguaje cambia el mundo. Porque eso no es así y está tan demostrado como que tenemos idiomas a los que tenemos bastante acceso, como es el inglés, que tienen poco género, y no es que la sociedad tenga poco género. Si tienen, pues mira, Lady Di, madre mía, el príncipe Carlos, o sea, tiene género a mogollón, ¿sabes? Las sociedades anglófonas, pero su lengua no tiene tanto género. Entonces ya vemos que no funciona así directamente. Otra cosa es que tengamos el derecho de usar el lenguaje como nos dé la gana, que ahí es donde está como la brecha de la cosa, ¿no? Entonces, estas dos posiciones, una, de que el lenguaje no se puede cambiar porque somos lingüistas y mandamos. Uh-huh. Pero ¿cómo que mandas? Pero como tú eres lingüista, quiere decir que estudias el lenguaje, no que decides sobre él. Estás para estudiar lo que estamos haciendo con el lenguaje, ¿no? Y luego está como la otra parte, que es la parte de la abracadabra. No, es que tenemos que cambiar el lenguaje porque entonces todo cambiará. Pues mira, tampoco, desgraciadamente, ojalá. Si fuera así de fácil, pues ya está. Claro, dejemos de hablar de guerra, no existe la guerra. Claro, pero es que lo que no se nombra no existe, tiene esa consecuencia. Que decimos, vale, lo que no se nombra no existe, entonces si no nombramos una cosa vamos a hacer que deje de existir. Si no nombramos el género vamos a hacer que deje de existir, ojalá, pero no funciona así, ¿no? Entonces tenía como ganas, pues eso, de ver qué parte de todo esto no nos estaba funcionando de nuevo. Una de las partes es eso, entender que todo esto es una batalla por el poder sobre el lenguaje, ¿no? Donde hay quien tiene el poder, o sea, ahí hay que distinguir quién tiene el poder y quiere conservarlo y quién está asaltando el poder, que son posiciones claramente distintas, pero que hay una batalla por el poder. Y luego, como aterrizar el tema del lenguaje en la cuestión de clase, en ese sentido, ¿no? De que nuestros recursos no son ilimitados, y cuáles son las herramientas que estamos utilizando, y aquí pertenecen esas herramientas, para generar formas de lenguaje que sean emancipadoras. Uh-huh. Porque claro, estamos usando las herramientas que nos está dando el tinglado de clase, que es la academia, tararitara. Por ejemplo, cuando yo me invento una palabra, a estas alturas de lo que soy yo, ¿no? Con todo mi capital social, cultural, tal, cuando yo me invento la palabra estoy acuñando un término. Cuando cualquier colega mía se inventa una palabra, le dicen que esta palabra no existe. Entonces eso ya como es súper significativo. ¿Cuáles son las herramientas que nos permiten acuñar términos? Son las herramientas de la academia. ¿Y de quién es la academia? ¿Cuál es el circuito de la academia? El circuito de la academia es un circuito de clase. Un circuito que ha empezado, un circuito de clase no solamente porque la gente con dinero pueda acceder ahí, que también, pero no solamente eso, sino porque ese mismo circuito es el que ha encerrado los saberes en una cosa técnica que requieren de un recorrido específico que no todo el mundo se puede permitir, pero que sobre todo nos ha convencido de que todo lo que no esté ahí encerrado no son saberes.
no son saberes, no son conocimientos, no es nada. O sea, la sabiduría, la cultura y el conocimiento se han juntado dentro de una cosa que se llama cultura, marca registrada, y eso lo da la academia. Y te da la posibilidad de pensar. Si no has pasado por ahí, no sabes pensar, no tienes cosas interesantes que decir, cosas útiles para la comunidad. Si no las sabes decir con esa gramática rimbombante, con las 4 palabras de moda, resulta que no puedes entrar en el espacio del diálogo político. Resulta que si escribes con faltas de ortografía no puedes escribir artículos en los periódicos, aunque sea súper trascendente para todas nosotras lo que estás pensando. Posiblemente más trascendente porque lo estás pensando desde fuera del cotarro autorreferencial, donde todo el mundo está pensando lo mismo porque todas estamos pensando en el mismo círculo, ¿sabes? Entonces, toda esa barrera es la barrera de clase que tienen las herramientas académicas aplicadas al pensamiento. Uh-huh. De hecho, fíjate que es como muy interesante una cosa como la interseccionalidad, ¿no? Que decíamos antes, que las cosas, además la interseccionalidad no va de opresiones y privilegios, que es una palabra que yo creo que ya no nos son útiles. Va de posicionalidad dentro de la sociedad, ¿no? En qué lugar estás a través de una serie de características que tienen que ver con lo que te suma y con lo que te resta, para decirlo así a lo bruto, ¿vale? Y entonces la interseccionalidad nos dice, no se pone una cosa por encima de otra, sino que todo interactúa. Es decir, que yo no soy alta y lesbiana, sino que eso va junto en lo que soy yo. Entonces, cuando yo tengo que explicar esto en la academia, me lleva horas y horas y horas y horas y horas porque como, o sea, las cabezas después de mucho recorrido académico están tan estructuradas en cajoncitos que entran como en colapso, ¿sabes? Entran como en pánico. Cuando tengo que explicar esto en una asamblea de barrio de gente que no ha pasado por ese recorrido, me da hasta vergüencita porque me miran con una cara en plan, ¿y para eso hemos venido? ¿Para que nos cuentes esta obviedad? Ok. Y yo, vale, seguimos, ¿vale? Todo el mundo, pues claro. Y vale, pues sigo. Porque claro, la academia también te hace pensar por unos carriles muy concretos, uh-huh, que si hace resistencia, pues como todo, ¿no? Si hace resistencia y los ves, los vas esquivando, pero al mismo tiempo se te van colando y lo que propones es que se te cuelen. O sea, que hay que hacer como una resistencia activa para que no se te cuelen y para que tu pensamiento no quede tan encajonado ahí. Ostras, pero es como la extrapolación que yo puedo hacer de esto como músico es de la gente que va al conservatorio clásico y la gente que toca jazz, ¿no? Que es el hecho de decir... Yo he tocado con muchos músicos de muchos estilos, pero sí que hay una característica que es cuando te pones a tocar con alguien que tiene una formación clásica muy fuerte, vas a tocar y es en plan de, ¿y dónde están los papeles? Y yo, no, hombre, no, mira, es do, tal. Dicen, no sé qué hacer aquí. Dime, claro, lo que tengo que tocar y lo tocan perfecto. Sí, ¿no? Claro. Pero cuando te vas a otros tipos de lenguajes, bueno, dentro del mismo lenguaje de la música, otros tipos de enfrentarlo, es en plan de dejar que fluya y dejar que funcione. Creo que también te lleva a una comprensión de lo que está sucediendo interna, ¿no? Entonces, no sé si tú piensas que este academicismo nos separa de la comprensión general para darnos una especie de sucedáneo que es, tú sabes esto porque yo te estoy dando un crédito de que lo sabes, pero que igual eso no es realmente que has interiorizado ese conocimiento o que sabes cómo interrelacionarlo con otros conocimientos. Claro, eso está claro, ¿no? Eso cuando yo pues, doy clases y tal es muy interesante porque como explicamos unos conceptos, ¿no? Tal, cual, tal, mira que yo lo hago así como pam, pam, interactivo, tal, las hago hablar, venga, a lo bruto, a lo bruto, a lo bruto. Entonces como pasan cosas, ¿no? Pero aún así, después de la clase, cuando decimos, vale, pues vamos a trabajar sobre un tema, ¿no? Claro, es que no se incorpora tan rápido, ¿no? Entonces es como, a ver, ¿qué hemos dicho el conocimiento situado? A ver, ¿qué hemos dicho de tal? ¿Qué hemos dicho? Pues claro, no, lo del abracadabra, ¿no? No es abracadabra. O sea, tú, por un lado, puedes como memorizar conceptos, que eso no tiene mucho sentido, ¿no? Yo cuando doy clases siempre les digo, o sea, yo no os voy a dar información, eso lo tiene Google. O sea, yo no puedo competir con Google a nivel de información. Claro. Lo único que podemos hacer es aprovechar el hecho único de que estamos todos juntos aquí, que eso no va a volver a pasar en toda nuestra vida. Entonces vamos a aprovechar lo que traemos para ver cómo recolocamos esas piezas y qué dibujo distinto nos da, ¿no? Entonces, pues tenemos toda esa información, luego tenemos cosas que nos parecen certeras y que dices, vale, por aquí me interesa ir, pero luego de eso a poderlo aplicar, porque el follón luego está en todo eso, en cómo eso lo aplicas constantemente, cómo vas como cambiando la mirada, el oído, ¿no? La manera en que te relacionas con la realidad a partir de herramientas que son nuevas y que además dejan de lado tu hábito de cómo tú has estado mirando, interpretando la realidad constantemente toda tu vida y lo que todo el mundo te dice que es así, que hay que hacerlo. Uh-huh. De repente es como, cada pequeña cosa es como un cambio de paradigma, ¿no? Y claro, es complejo y es largo, claro, sin duda, sin duda. Pero al mismo tiempo, como la dinámica está académica,
hay una cosa interesante, ¿no? Que es como la cuestión de la jerarquía, ¿no? Yo también les digo cuando voy a la universidad que yo voy de invitada a la universidad, ¿no? He dicho que no tengo estudios y es cierto, o sea, yo voy de invitada a lugares donde no me aceptarían como alumna. En presente, o sea, yo no puedo ser mi propia alumna porque no tengo los papeles para serlo. Es muy loco. Eso es muy loco, es así, es así. Entonces, claro, yo siempre les digo, esto no es un espacio horizontal, porque también si vamos como generando ese tipo de fantasías, como que perdemos la posibilidad de que esos espacios horizontales existan. Joder, si una aula universitaria es un espacio horizontal, pues apaga y vámonos. Por mucho que yo sea maja, ¿sabes? Por mucho que yo sea maja, respete los turnos de palabras y no sé qué mierdas, pero eso no es ser horizontal, eso es maja, ¿sabes? Pero el pacto que hay allí está claro, que es que se supone que yo tengo una cosa que es unos conocimientos, se supone, y vienen allí para que yo se los entregue y yo mi pacto es entregarlos. Eso va así. Entonces, vale, dentro de ese pacto que es el que hay, vamos a ver cómo podemos hacer que la cosa sea algo más que transmitir información e imponer mi voluntad. Esa es la parte compleja. El otro día veía una peli, mierda, la estoy citando todo el rato y no me acuerdo. A ver, descríbemela, que igual sé cuál es. Es una muy lenta, así de un director polaco, creo yo. Vale. Así de... ¿De qué año? ¿Sabes? ¿De los 70? Okay. Igual me estoy equivocando en todo, que es algo así como otro planeta, no tengo muy claro, pero es todo como... ¿Pero es en animación o es en No, es en carne. Pues no. Es que tampoco sé si la descripción está siendo buena. ¿El qué? No. Pero no sé. Bueno. Luego tengo los apuntes en casa, os lo mando. Vale. Pues decía uno de los personajes, todo lo que dices es verdad en tanto que lo estás diciendo, no es performativo, en cuanto lo dices, eso es verdad. Todo lo que dices es verdad a menos que quieras imponerme tu voluntad. Cuidado con eso, me pareció interesantísimo. Entonces, claro, una de las cosas de dar clase es, joder, yo no quiero venir a venderos una moto, pero yo soy quien soy. Entonces yo os voy a dar una visión del mundo que está claramente cruzada por quién soy yo, pero al mismo tiempo no vengo aquí a deciros esto es una verdad, ¿no? Entonces vengo aquí como a proponeros unas herramientas de análisis que a mí me parecen útiles y a mí me sirven. Pero a partir de ahí, ¿sabes? Y es verdad, no os voy a proponer las herramientas de análisis de los fachas, es cierto, no lo voy a hacer, porque me parecen malignas, porque me parece que nos hacen daño, pero aún así nos traigo una verdad, ¿no? Que esas son como las líneas delicadas del espacio de docencia que hay que ir con cuidado con ellas. Y no sé por qué te estaba contando esto, ¿tú te acuerdas? A ver, ¿de dónde veníamos? Voy a hacer como yendo para atrás. Veníamos de la música, del conocimiento que tú pillas y que lo adquieres y tal. Yo doy luego hemos hablado del de espacio horizontalidad, exactamente, sí. Vale. Pues eso, una de las cosas que pasan en la academia, ¿no? Por las dinámicas mismas de la academia, es que la persona docente tiene la verdad, entonces tú la escuchas sin decirle muchos peros porque no sabes, entonces ¿cómo le vas a discutir? También la persona docente lleva fatal que se le discuta, ¿no? Las alumnas que no saben, ¿no? Como me están chistando a mí, ¿no? Y eso sigue así hasta que el alumnado mata al padre, que es la persona docente, y entonces pasa a sustituirla hasta que sabe más. O sea, es una competición en la lógica de guerra. Entonces, no es un espacio horizontal, pero sí que se puede romper esa lógica de guerra. Es decir, mira, yo os vengo a explicar esto en concreto, que es las herramientas que yo tengo. Ni es una verdad, ni es mejor, ni es tal. Y tenéis mucha información sobre esto. Entonces, con la información que traéis y a través de este esquema, que es lo que hemos pactado, que os voy a explicar, y a lo que vosotras os habéis apuntado, pues vamos a ver cómo la información que ya traéis la colocamos por aquí, la recolocamos para aquí, para que os haga sentido. Porque a partir de ahí dices, vale, que era esto. Es por eso que yo me cabreo tanto aquí, es por eso que esta idea se me bloquea. Lo que te ha pasado a ti con el Reina. Ahí, si hubiésemos tirado el hilo, es interesantísimo, porque ahí hemos llegado a la cosa. Claro. Porque si no, todo es claro, discurso de clase, sí, claro. ¿Qué te ha pasado ahí? Ya, ahí. Pues podemos tirar. A mí lo que me ha pasado ahí realmente es que me he dado cuenta que estaba muy de acuerdo con algo, que algo de mí me estaba diciendo, hostia, igual públicamente estar de acuerdo con esto, claro. te puede llevar a señalamientos de algún tipo. Claro, está claro, sí. Dentro del libro hay una cosa que voy sacando cositas que he ido viendo, pequeños spoilers. ¿Puede haber spoilers en un libro que sea divulgativo? Mira, de hecho, os voy a contar una cosa. Yo creo que la puedo contar públicamente. Yo llevaba muchos años buscando la fórmula para leer en voz alta los libros.
Porque en muchas ocasiones se me ha acercado gente diciendo, tía, que no podemos leer. O sea, no podemos leer por 50.000 circunstancias, ¿no? Desde gente que me cuenta, yo no puedo retener la atención tanto tiempo, a mí me bailan las letras, no las veo, o sea, 50.000 cosas, o el libro no llega a donde yo estoy. Sí. Entonces llevaba como siglos intentando hacer como la cuadratura del círculo. Y además lo quería hacer yo, porque se me hace extraño que otra voz lea este texto, así como, o sea, que lo lean para sí, pero como hacer un audiolibro con otra voz se me hacía rarísimo, ¿no? Elsa Patagui lo podría Elsa, por ejemplo. Entonces he encontrado una fórmula así, que es un Patreon, donde la gente se puede suscribir y yo voy leyendo eso y los dejo algunos en abierto y algunos encerrados. ¿Ya existe? Desde hace 2 días. Vale, pues lo pondremos aquí en la descripción. Maravilla. Aquí abajo, gente, en descripción del vídeo tenemos el link. Maravilla, porque le pregunté en Instagram a la gente a ver qué les pareció la idea, a ver si cuadraba y tal. Y mucha gente me contestó, pero otra gente tiró por la directa y se apuntó. Y les dije, venga, vamos. Directo. Bien, bien. Que además, joder, les agradezco. Pues eso, como el entusiasmo, ¿no? Que también da gusto poderlo hacer así. ¿Por qué te estaba diciendo esto? Yo te estaba preguntando si se puede hacer un spoiler de algo de divulgación, porque te iba a preguntar cositas del libro. Claro. O sea, yo mismo estoy ya proponiendo como ese libro desde la lectura de ese libro, porque sí, no, o sea, esto no es una Agatha Christie, no vas a explicar quién mató a quién. Claro. Es como, claro, sí, yo creo que se puede. Uno de los conceptos que me gustaba era cuando haces la separación entre verdad y realidad. Y me gustaría simplemente que la gente tenga un poco ese desarrollo. Pues mira, es una propuesta. Además es una propuesta que la quería hacer como tan solamente propuesta que me parece que he dicho durante 5 años. Me parece que le he puesto hasta la temporalidad para que no sea un absoluto. O sea, no es que yo esté en contra del concepto de verdad, sino que creo que estamos metidas en un contexto concreto, ¿no? Este contexto que decíamos del capitalismo, de las ideas, de los duelos dialécticos y de toda esta fractura, ¿no? Que lo que impiden es que podamos actuar sobre la realidad, que yo proponía durante 5 años a ver qué pasa, desocupar el concepto de verdad, o sea, dejar de pensar en términos de verdad, esto es verdad. Pues no sé si es verdad, pero vamos a lo real, ¿qué es lo real, ¿no? Y cómo hacemos con eso real que está sucediendo. Yo siempre recomiendo un libro, hablando de lecturas, ¿no? Un libro que además ha escrito un colega mío muy querido, que conozco bien el proceso del libro, que es Joao França, que es Habitar la trinchera, que recoge los 10 años de la paz. O sea, a mí la paz me parece el ejemplo de lo que tendría que ser como la solución a los movimientos sociales, me refiero, a todo este tinglado que tenemos montado. Y en ese libro como me gusta mucho porque es como un manual de uso, en plan, ¿cómo ha conseguido esta gente hacer esto? Y es como paso por paso. Entonces, como coger eso y volver. En la paz la cosa no va de verdades, va de realidades, o sea, la realidad de que te están desahuciando, de que tienes una tal. ¿Cómo hacemos con eso? Y no podemos decir que la PA no haya sido y no sea un movimiento social trascendente. O sea, ya nos gustaría a muchos otros haber conseguido cambios sociales tan grandes, desde los cambios de leyes hasta el cambio en la autopercepción de la gente, ¿no? Que me parece como fascinante. Entonces, desocupar la verdad, dejar de lado la verdad como concepto central durante unos años, ver qué pasa, cómo se pierde un ruido y ir a la realidad, ¿no? Vale, entonces la realidad de lo que necesitamos ahora mismo, que es, vale, pues vamos para ahí y ya. Otra de las cosas que para mí, mira, cuando yo veo un libro de ensayo que considero que aporta algo muchas veces, es cuando te está diciendo algo que al momento de leerlo tú dices, esto ya lo sabía, pero no lo habías sabido. Sí. ¿No? Y fue con el nombre y los apellidos, con esa marca de agua que llevamos todos, que marca tu género, tu clase, etcétera. Y también me parecía como algo que que quiero que la gente escuche un poco sobre esto. Sí. Sobre cómo esto es algo que para ti es obvio desde hace mucho tiempo, o llegas a través de la escritura del libro a este concepto. Sí, yo creo que esto ya incluso lo había nombrado así, el terror poliamoroso, fíjate, me da la impresión, ¿no? El tema porque esto va con la fantasía esta de la igualdad de posibilidades, de que aquí todos partimos de cero, del mismo lugar y que todo tal, y que tú tiras y llegas donde llegas según tu esfuerzo, ¿no? Lo acaba de decir, lo llamo siempre Rajoy, pero no se llama Rajoy. ¿Cómo se llama el tipo este del PP? Feijóo. Vale. Te iba a decir, M. No sé, porque igual no sabemos quién es. No, sí. Pues lo acaba de decir, o al menos he visto yo ahora el discurso de que quien más tienes porque más se ha esforzado, ¿no? Que eso es como pues, la lógica de la meritocracia, y que es una de las formas como de invisibilizar el tema de la clase, ¿no? En plan, si tú eres pobre es porque te lo mereces.
¿no? Si no quisieras estar en esa clase social, pues te irías. Que eso también es el abandono de la clase, ¿no? Que me parece como un fenómeno a observar. Entonces me he perdido. ¿El apellido? El apellido. Entonces, como en esta fantasía de aquí todas somos iguales, igualadas por las formas burguesas a ser posible, porque aquí todas somos refinadas, pues ya nos ves, ¿no? Estamos aquí hablando, elegantes, con pensamientos sofisticados, esta mierda. Llevamos como la marca, si llevamos el código de barras, ¿no? Cuando dices, nos va a poner la inteligencia artificial, nos va a poner código de barras. Pero si ya lo llevamos, la inteligencia natural, retomándola, ya llevamos el código de barras, el nombre con el género, los apellidos con la clase, el origen. Y el lugar ya determinado dónde puedes llegar y a dónde no. Está claro, ¿no? Dónde perteneces y dónde no. Además, en esto, yo había visto una charla sobre el lenguaje y la, como decía, la percepción externa a través de cómo te comunicas, ¿no? Que hablaba un chico de China que decía que en su idioma la forma ya no solamente es el nombre, pero que el nombre ya te habla de tu familia, evidentemente, ya no solamente el apellido, sino el nombre. Pero aparte de eso, la forma en la que tú te relacionas con alguien y cómo le llamas tiene una terminación que habla de cuál es tu relación con esa persona. Wow. Entonces, cuando yo te presento pues a Quique, si sería, no sé la terminación, ¿vale? Pero imagínate que en España dijéramos Quiquetón. Eso quiere decir que él es mi colega personal, pero también a nivel de trabajo. Y si digo Quique Bla, sería que es parte de mi familia. Claro. O que no es mi familia directa, pero que es el marido de mi hermana. Y eso, el lenguaje te obliga a decir eso por cómo está construido. ¡Wow! ¡Qué interesante! Entonces, eso también habla mucho de cómo se construyen las realidades en las que se está utilizando esto, ¿no? Los lenguajes, si bien no pueden desaparecer las cosas por dejar de hablarlas, pero sí que generan una realidad. O sea, si no tuviéramos el idioma, existiría un porcentaje mucho menor de la realidad que percibimos, ¿no? Sí, está claro que el lenguaje... como construye nuestra percepción de la realidad está claro. Lo que no está claro es que sea reversible así a base del abracadabra, ¿no? O sea, porque a veces también como el pensamiento binario, ¿no? Que es el pensamiento que usamos todo el rato, eso que estamos intentando desmontar del género, y yo flipo cuando lo desmontamos en el género y sigue estando súper montado en otras cosas, que es como, pues si lo interesante de esto, creo yo, ¿no? Era que a través de esa experiencia del género, ¡pah!, detonase todo, de decir, cuidado con el pensamiento binario, ¿no? Pues eso, el pensamiento binario también nos hace pensar que esto es una equivalencia. Es decir, si el lenguaje no construye realidad, quiere decir que si no lo puedes desmontar la realidad a través del lenguaje, quiere decir que el lenguaje no construye realidad. No va así. El lenguaje construye realidad, pero construye unas estructuras mentales bastante fijas que no se desmonta con una palabra, ¿no? Que no funciona así. Pero sí, sin duda, que el lenguaje nos está construyendo nuestra percepción del mundo, está clara. Que nuestro retorno al mundo sobre la realidad sea transparente en nuestro lenguaje, eso no está claro otra vez. Eso de nuevo no está claro. Y eso me interesa mucho cuando hablamos de clase social y decimos, joder, es que mi familia, oyes hablar a mi familia y solamente dice eslóganes que ha oído en la tele de tal. Vale, pero ¿tienen otra posibilidad de hablar tu familia que no sea a través de eslóganes? O sea, ¿hay otra forma de hablar legítima y legitimada para tu familia que no sea esa? Porque la otra es la academia. No hay otras formas de hablar, ¿no? Entonces, claro, si no tenemos otras posibilidades de hablar que a través de eslogans, pues hablamos con eslogans, igual que otras hablamos con citas. Viene a ser lo mismo. El eslogan y la cita es la misma lógica. ¿Y existe esa tercera vía o múltiples vías de comunicación fuera de eso? Sí, claro. ¿Ves opciones más allá de...? Sí, claro. Para empezar, fíjate que está esto que decíamos antes de que es un código compartido, el lenguaje, y que a veces necesitas un poco más de tiempo para descifrarlo. ¿Sabes? Yo ahora estoy trabajando sobre una cosa que la voy lanzando así. Así empecé a lanzarlo del sistema monógamo, voy a empezar a lanzar esto también, ¿no? Estoy trabajando sobre la cuestión de los sistemas sexo-género campesinos. Lo estoy diciendo ya en plural, ¿no? Porque, bueno, sabemos que estoy trabajando sobre la cuestión Xarnega, ¿no? Yo la idea Xarnega ya la he ampliado, la he sacado de Cataluña, porque ese es un marco que no ni lo he escogido yo y no tengo por qué reconocerlo como mi marco de pensamiento, sino que me he ido a origen, ¿no? Cuando toda esta diáspora de 6 millones de personas salimos, ¿y de dónde salimos? Cuando salimos está claro, ¿no? La temporalidad, los años 50, a partir de que el régimen franquista empieza a recibir ayudas internacionales y entra el capitalismo liberal a saco
a acabar de arrasar pues lo que teníamos aquí, ¿no? ¿De dónde salimos? Salimos del mundo campesino. Entonces, como yo estoy investigando todo esto, ¿no? Todo lo que ha pasado, esto, cuáles son los relatos, de dónde salimos, que el lugar de donde salimos no es un lugar geográfico. No salimos de Andalucía, Galicia, Huelva, no sé qué. Salimos del mundo campesino. Y el mundo campesino es una cosa que no tiene una geografía continua. ¿Y dónde fuimos? Fuimos a la modernidad urbana. Y la modernidad urbana tampoco tiene como una continuidad geográfica. Y en cada lugar nos pasaron cosas distintas, teníamos una narración distinta, ¿no? Nos fuimos pues a Cataluña, Euskadi, Madrid, México, Argentina, Brasil, y en Europa, Francia, Alemania, Inglaterra, ¿no? Y pasaron cosas distintas que son ya narrativas distintas de ese recorrido. Entonces, cuando hablamos de género en este contexto, lo que hacemos es aplicar las palabras que tenemos, el imaginario que tenemos a ese otro mundo, ¿no? Y entonces decimos, vale, ¿cómo eran los hombres y cómo eran las mujeres? Pero en ese decir hombre y en ese decir mujer ya llevas toda una cosa puesta, ¿sabes? Tú ya tienes el imaginario, ¿no? De que, mira, el otro día en Palma estábamos con Sueli Rolnik, que está justamente hablando de esto, ¿no? Desde el psicoanálisis. Eso que tú dices, ¿no? Se relaciona con unas categorías que yo tengo en la cabeza, que es y las suelto por ahí tu idea, ¿no? Entonces yo pienso, esos hombres son los hombres que yo conozco, son aquellos hombres, ¿cómo vivían allí? No eran esos hombres. Y estas mujeres que yo conozco, ¿cómo vivían? No son estas mujeres. Estamos usando la misma palabra, pero el concepto que hay detrás, cómo se rellena esa palabra, son cosas distintas. Entonces, a veces lleva un poco de paciencia. Decir, vale, cuando tú me estás diciendo amarillo, ¿a qué te refieres? ¿Sabes? Ah, vale, espérate. Ah, vale, porque yo no me refiero a eso cuando digo amarillo, ¿eh? O cuando tú me estás diciendo libertad, ¿a qué te refieres? Porque también damos como por hecho que las palabras, lo que decíamos, ¿no? Tienen un significado único y que está cerrado. Por eso me parece como interesante fijarnos otra vez en los pactos de palabras, ¿no? Es decir, vale, ¿qué palabras vamos a utilizar? Vale, ¿qué entiendes tú por clase social? ¿Qué entiendes por lenguaje? Vale, porque yo entiendo esto tal, vale, entonces va a significar esto en nuestra conversación. Y eso clarifica mucho y ayuda para el tema del eslogan, clarifica mucho de qué estamos hablando, porque no es transparente lo que yo digo con lo que intento decir. Eso es como dibujar. No sé si te ha pasado de intentar dibujar y que tú tienes una cosa en la cabeza y que ni para atrás. Total. Pero ¿cómo lo hacen? ¿Por qué no sale si lo tengo en mi cabeza? Total. Pues el lenguaje estamos muy acostumbrados, pero pasa algo parecido. A veces tienes algo en la cabeza que ya piensas con palabras, pero que no acaba de encontrar como el camino para ser pensado y para ser explicado. Entonces requiere de paciencia, requiere de un poco más tiempo entender esa comunicación. ¿Y en qué marcas esa diferencia que hablas sobre lo que era el concepto de hombre entonces y ahora? ¿Cuál es la diferencia más notable en este caso? Pues aún no lo sé. Aún no lo puedo afirmar así. A ver... Mira, te lo voy a contar en el concepto de mujer. Vale, bueno, sí, al final... Pero que van juntos, es que van juntos claro. Porque se construyen mutuamente. A ver, yo vengo de una aldea de Galicia donde llega a veces la televisión, no siempre, no es evidente que llegue la televisión. Imagina de dónde estamos, ¿no? Donde estamos en el sentido de el espacio que ha sido no tan contaminado por esas lógicas, ¿no? Del pensamiento casi único, ¿no? Te diría. Y vengo de una familia que yo lo estoy entendiendo ahora que... pues vive en un mundo precapitalista, claro, contaminado por el capital. No existe un mundo precapitalista en este contexto ya, ¿no? Pero que el capitalismo llegó hace muy poco. Además, en Galicia, fíjate que no hay burguesía. Para mí eso es un descanso, porque claro, yo soy catalana también, que estamos de burguesía, estamos así como bien, ¿no? De nivel bien. Entonces lo compenso con Galicia, donde no hay burguesía, y con esas dos cosas voy haciendo. Entonces... en ese contexto, fíjate que mi familia aún dice, nosotros si no tuviésemos que pagar impuestos casi no necesitaríamos el dinero. Y es cierto, ¿no? Luego miras cómo pues viven del autoconsumo, todo el radio y tal. Entonces, ¿cómo son las mujeres? Pues yo a veces en clase hago un ejercicio, ¿no? De preguntarle al alumnado qué es la feminidad y nos sale toda una lista de cosas, ¿no? Que es como la dulzura, la sumisión, la cintura, ¿no? Hay un tema con las cinturas, sí, hay un tema con la cintura. La cintura es la feminidad, ¿no? ¿Cómo son los cuerpos las femeninos? Caderas, claro, sí, la cintura, la cadera, la cosa esa voluptuosa, el no tener pelo, ¿no? Ser lampiñas, tal, o sea, miras a mis tías y cómo va, pues me miras a mí, yo sí que soy como mis tías y yo estoy refinada, pero claro, no tiene nada que ver. O sea, mis tías son las que, mis tías y todas las mujeres de la aldea, hablan en voz muy alta, hablan todo el rato, son súper fuertes, son las que dirigen el cotarro, son como, o sea, hay como toda la relación esta de género, de los hombres ocupando el centro, las mujeres así haciendo tal, eso no está sucediendo allí, hasta donde yo estoy viendo.
¿sabes? Aún no me he metido más. Pero no podemos asumir que eso está sucediendo allí constantemente porque igual no. O sea, hay que poder poner otra mirada y decir, vale, ¿realmente qué está sucediendo? A pesar de que dicen hombres y mujeres y a pesar de que en el contexto de este Estado a todo el mundo nos ha arrasado el franquismo. O sea, eso cuando dicen, cuando me dicen, pues eso, compañeras, ¿no? Alumnas o tal, que me dicen, jolín, es que mi abuela era mucho más punky que mi madre. Sí, claro, no te jode, a tu madre le pasó el franquismo por encima. ¿Sabes? No nos podemos olvidar de los hechos históricos que han determinado la vida de la gente. Aquí sí determinado, ¿no? Entonces también fíjate que con el franquismo, es que esta es mi última obsesión, así como... Yo además dibujo francos, ¿eh? Algún día alguien entrará en mi casa... ¿Francos? Sí, porque yo como para relajarme y al mismo tiempo seguir con el tema, entonces a mí me ha dado por dibujar francos. Y claro, a veces están por mi casa las mierdas estas y cualquier día tendremos un disgusto, lo verás. Entra alguien y sí, dirán, facha, ¿ves? Al final... Era verdad lo que decías. Al final era facha. Bueno, el caso que, fíjate, la obsesión que tuvo el franquismo por el tema del género. Como la disciplina de género, que era como saco. El catolicismo imperante, claro, ¿no? Que exacto, era la herramienta. A saco. Entonces mi pregunta era, vale, pues ¿cómo era la gente antes? Para que tuviese que hacer a los hombres tan bravos, que también había un tema con la hombría, de empujar, y las mujeres tan no sé qué, empujar, pues ¿cómo era la gente antes? ¿Cómo era la gente antes del 36? Que no te estoy hablando del siglo XIV. ¿Cómo era la gente antes del 36? Que vienen a ser nuestras abuelas y bisabuelas y abuelos y bisabuelos. ¿Qué pasaba ahí? Entonces, todo eso me interesa, pero aún no puedo... Mira que me he pegado un rollo de todo esto es una hipótesis. Igual en unos meses os digo, hostia, qué entrevista, olvidaos, porque era una hipótesis y a veces no llegan a buen puerto. El género sí que es verdad que a nivel lingüístico es un accidente, ¿no? A nivel vital es un accidente. Es un accidente total. Sí, es un accidente. ¿A ti qué te parece? A mí me parece accidente. Hombre, sí, la forma en la que lo vemos está claro que muchas veces sirve de herramienta para construir verdades, ¿no? Que no realidades quizás. Sí. Y también a veces es un limitador, a veces es una bandera. Son cosas que no ves el origen orgánico de ello. Sí. O sea, no ves cómo pueden hacer esto sin una mano que lo cree. La cuestión es que para mí, no sé si tú llegas a ver dónde está esa creación. No creo que haya solamente una creación, ¿eh? Creo que no, que esto ha ido pasando y ha pasado de distintas maneras, ¿eh? Yo el sistema sexo-género binario en el que habitamos en la modernidad urbana en Europa, ¿eh? Volvemos a eso, o sea, lo que somos tú y yo, sí. Eso ha sido certificado con el capitalismo seguro. Eso sí, seguro. Han puesto el sello ahí. Han puesto el sello. No quiere decir que antes no existiesen hombres y mujeres, quiere decir que... Mira, esto también lo lanzo un poco como hipótesis. A mí lo que más preocupada me tiene del hombre marca registrada y las mujeres marca registrada, sabemos que todas las otras cosas, ¿no? Personas trans, personas no binarias, marimachos, todo esto no existimos a nivel del sistema. Por eso no las estoy nombrando. No porque yo crea que no existan, porque a nivel del sistema no existimos. Lo único que existe son hombres marca registrada y mujeres marca registrada. Entonces, lo que hace el sistema sexo-género binario es ponernos en una relación de subordinación. O sea, lo que hace es como desequilibrarnos en ese sentido, no solamente que existan estas dos realidades, sino que estas realidades están situadas de una manera concreta. Eso yo siempre hago la broma, pero hago la broma porque me interesa hacer la broma. Esto cuando se dice desmontar la masculinidad y es hacer que los hombres marcas registradas se vuelvan cookies, pues bueno, porque se vuelvan cookies. Yo ya digo que yo no los pongo en mi centro, está bien. Pero claro, como no desmontan la relación de subordinidad, pretenden que yo sea aún más cookie para seguir quedando por encima de mí. Y es como, no, Peña, esto no funciona así. Para ti desmontarla es hacerte cookie. Para mí desmontarla es hacerme brava, ¿sabes? Y hacerme esto que soy. Así que tente paciencia porque vas a recibir. Porque desmontar el género es esto, ¿no? Pues si no es como todo se va cookificando y acabas por no poder respirar. Entonces, hay posibilidades de que, por ejemplo, antes del capitalismo, está claro, ¿no? Estamos hablando siempre del espacio europeo que existían hombres y existían mujeres, pero la relación no era de subalternidad. Esa posibilidad existe y al no ser de subalternidad, fíjate que los flujos entre una categoría y la otra son mucho más fáciles. ¿Por qué? Porque no hay un poder en juego. Si no hay un poder en juego, es como teñirte el pelo. O sea, es como, bueno, chica, pues hoy yo lo llevo naranja y mañana lo llevo negro y tampoco pasa gran cosa, ¿no? Porque no es una característica que me define esencialmente el color en concreto del pelo. Ya sabemos que con el pelo hay otras cuestiones cruzadas con la racialización, ¿no? Pero entonces, entre dos categorías equivalentes donde no hay una desigualdad de poder,
el movimiento y la bastardez entre ellas, claro, es una cosa mucho más sencilla. Ujú. Y es por eso que aunque existan hombres y mujeres, si no están en esa relación de subalternidad, pueden existir otras muchas formas y otras muchas otras traiciones y borrados de género, lo voy a decir con toda la mala leche, y borrados de género que no pasa nada, joder, que no pasa nada. Esto me lleva un poco a una respuesta que le diste una vez a un policía. ¿Cómo lo sabes? Ah, está ahí. ¿La ha escrito? No sé si está ahí o la he leído. Es que piensa que yo llevo unos días intensos de Brigitte Vasallo, ¿vale? De leer entrevistas, verlas y leerme el libro. Pero me apetece que la cuentes, por favor, porque me parece también como... Sí. Es que es la respuesta es tal cual, muy sí, adecuada. es tal cual. Bueno, una vez fui a dar una formación a fuerzas de seguridad, ¿vale? Estábamos como en una especie de teatro y la verdad es que me planto en el escenario y me encuentro con todo un anfiteatro así enorme de gente uniformada, que fue, mira, no sé si decirte una cosa, te voy a decir una cosa. Claro, es que también hay un mito boyero de tías con uniformes, ¿sabes? Entonces ahí entraban todas mis contradicciones ahí. Bueno, yo estaba fatal, pero bueno, me puse a dar la formación, ¿no? Y entonces había un tipo, claro, como los tenía en anfiteatro, los veía, ¿no? Había un fulano así sentado, no lo puedo hacer, pero no tengo respaldo, pero así sentado con las piernas abiertas, así estira. Parecía que se hubiese caído el quinto, ¿sabes? Ahí escuchándome, así lleva las manos huevos así, ¿no? Y entonces de repente coge el micro, o sea, yo estaba hablando, coge el micro y me dice, pero bueno, a ver, un momento, esto está muy bien y tal, pero... que las tías denuncian y luego retiran las denuncias. ¿Qué hay que hacer para que no retiren las denuncias? Yo le dije, mira, lo que tenemos que hacer para que no retiren las denuncias supondría que tú no podrías coger el micro ni interrumpirme sin mi permiso ni podrías estar sentado como estás sentado. ¿Realmente quieres que hagamos eso o no? Porque claro, amigo, este es el problema. Esto forma parte del problema. Es por eso que retiramos las denuncias y todo lo demás. Justamente porque estamos construyendo el género y estamos en esa situación de género así. Entonces, claro, no volví a preguntar más y entiendo que no quiere que dejemos de retirar las denuncias. Ya le va bien. Para ir terminando, una cosa así un poco más genérica. Esta realidad que se genera porque tenemos lenguaje, ¿no? Y que nos lleva a ser homo sapiens sapiens y toda esta cosa. ¿Esto es una bendición o es una condena? Mira, fíjate, dos cosas. Igual se me pierde el hilo de la respuesta, pero una cosa que te quería decir es que cuando estamos hablando del lenguaje, ¿no? En el contexto de la inclusividad, estamos hablando sobre todo con una cosa que tiene que ver con la palabra, ¿no? Con la palabra en oral, en escrito y tal. Pero fíjate que cuando decíamos que la cuestión sobre la inclusividad del lenguaje y todos estos debates, que es una cuestión sobre el poder, sobre el lenguaje, llévatelo al género, porque el género también es un lenguaje. Y también me parece interesante, ¿no? Cómo esa vigilancia sobre el género, en tanto que el lenguaje del que no se supone que no somos dueñas, ¿no? Que no podemos coger eso y hacer con eso lo que nos dé la gana, coño, porque es nuestro, es de todas nosotras, ¿sabes? Para que hagamos lo que nos parezca bien, ¿no? Tiene que ver también con esta misma disputa. Y tiene que ver con otra cosa, que para mí es el tema de la libertad. La libertad, que ya me dirás, o sea, que la libertad es como un concepto así, pero que luego hacemos lo que podemos. Pero también está la idea de que la libertad está ahí para que tú hagas lo que yo quiero. Y es como, no, la gente hace todo tipo de mierdas con la libertad. Pero es para eso, para lo que estamos luchando, ¿no? Para que la gente pueda hacer sus mierdas, aunque a mí me parezca una mierda. Pero ¿cómo articulamos eso? No para imponer de nuevo, ¿no? Lo que a mí me parece liberador. Chica, me parece a mí, ¿sabes? Eso es como cuando mis amigas heteras me vienen a contar sus problemas con sus novias, con sus churris, sus novios, y yo les digo, hazte lesbiana. Joder, claro que se lo digo de broma, y porque yo hago proselitismo, ¿no? De la cosa, pero yo sé que esa no es la respuesta, o sea, ya nos reímos, esa es la respuesta de mi marco, pero no es la respuesta del marco de su marco y ni es el lugar de acompañamiento que quiero hacer yo, ¿no? Entonces es como un poco lo mismo, como imponer tu marco todo el rato como una forma emancipadora y es, ¿no? La emancipación no iba de eso, ¿no? Y entonces, ¿qué me habías preguntado? ¿Ves cómo me iba a perder? ¿Condena o bendición? Joder, es que fíjate que estás hablando al final con una escritora. Fíjate que estás hablando al final con una escritora. Para mí una bendición, sin duda. Sí, claro. Sí, una bendición con todos los matices del mundo. Fíjate que yo con todo esto que critico la academia, como los libros, tal, y a mí me han salvado la vida. O sea, después de todo ese recorrido yo tengo que volver, ¿no? A la yo de 8 años y a todas mis movidas y decir, es que a mí me han salvado la vida. ¿Sabes? Yo estaba una noche, que igual era un poco más mayor, pero claro, yo teníamos como 3 libros en casa que eran los que regalaba un banco por Sant Jordi. Seguro que ahora hay mucha gente que le están detonando los títulos que estamos viendo. Sí. Y el olor que
tenía esos libros, ¿no? Y entonces yo, pues en bucle, ¿no? Yo era muy, muy, muy pequeña y me sabía El burgués gentilhombre y El enfermo imaginario de Molière, porque como era uno de los 3 libros que tenía, boom, 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 y los memorizaba y tal, ¿no? Y entonces yo recuerdo estar una noche leyendo el poema de Mio Cid, que eso ya debía ser un poco más mayor. Y debían haber pedido en el instituto, ¿no? Y era de madrugada porque iba tarde y había que leérselo y tal. Y de repente me pareció como tan extremadamente mágico que ese texto, escrito por una persona que no sabemos ni quién es, del siglo chimpum, estuviese haciendo que una persona como yo, ¿no? Del siglo finales del siglo XX, en una ciudad, en un piso, estuviese como ahí, en ese mundo, ¿sabes? A las 3 de la madrugada me pareció tan extremadamente mágico que es que esto es lo que yo quiero hacer, ¿sabes? Yo quiero hacer como este diálogo, que además no es un diálogo de que viene hacia aquí, ¿no? Es un diálogo que va en otras direcciones, ¿no? Y yo propongo, pues el libro abre o continúa un diálogo, ¿no? Con otras cosas, pero además no es una cosa que yo espero que vuelva hacia mí. Yo es como, pues este libro lo estás hablando tú con tus colegas, es un diálogo que va hacia otros sitios. Y es también como, pues una cosa que sí, que me da, sí, me saca de una concreción también del tiempo que también me ahoga de nuevo, ¿no? A mí me da oxígeno, así que, bendición. Sí. Pero puede llegar esto a, y esta sí que es la última ya de verdad, puede llegar esto a un término que usas en el libro y que me gustó mucho, que da para una canción, da para un título de muchas cosas, que es la parálisis por análisis. Sí, claro. ¿No? Te lleva a esto, esta bendición de la que me hablas a veces, al hecho de decir, hacia dónde tiro si están todas estas opciones. Sí. Yo eso siempre he dicho que algún día haré una novela. Tú si quieres hacer una canción, puedes hacerla también. Vamos a proponer este término, que es un término que viene de la ciencia, me lo han contado colegas científicos, sí. En plan, la parálisis por análisis. Claro, depende de nuevo, fíjate, de nuevo, Ursula K. Le Guin, ¿no? Que dice que no hay respuestas correctas si la pregunta está equivocada, ¿no? Y eso me parece como súper interesante. Entonces, cuando vamos a eso, no a la parálisis por análisis, igual donde hay que mirar es otra vez en la pregunta. Decir, vale, ¿para qué estoy haciendo el análisis? ¿No? Estoy haciendo el análisis, pues eso, por una cuestión de que yo soy así una intelectual y quiero sacar una cosa sexy y tal, y entonces, claro, tiene que ser perfecta, tal y tal. O también como el tema de la marca personal, ¿no? Que eso lo tenemos que tener en cuenta, que eso es como importante en los contextos en los que nos movemos así en la modernidad urbana. La marca personal no puede tener fallos. Entonces, si tú pues montas o participas de una movida real, la realidad es súper sucia, colega, súper sucia todo el rato, ¿sabes? Si metes la pata, lo haces mal, te equivocas, dices cosas que no había que decir, te dejas gente fuera, bueno, todo, la realidad tiene todos los problemas del mundo, ¿no? Y claro, eso es feo para tu marca, porque imagínate, incluso en la realidad hay errores que es que no puedes prever antes. ¿Sabes? Que se dan cuando la cosa se aterriza en lo material concretamente, o sea, no todo es previsible, ¿no? Y entonces, si estás haciendo todo eso por esas lógicas de pureza, está claro que llegas a la parálisis. Si estás haciendo eso porque tienes un ataque de asma y necesitas la cortisona y además necesitas luego cambiar tus hábitos para que eso no te vuelva a suceder, es que no hay espacio para la parálisis, no hay donde pararse. Peña, tenemos el agua al cuello, entonces vamos. Pues hasta aquí hoy. Habrá que quemar containers, ¿no? Ahora vamos a... Sí. Yo ya he visto 2 de camino, ¿eh? Ahora. Yo estoy mirando por ahí también. Muchísimas gracias, Ebrici, por este rato. Un placer. Y a la peña que nos está viendo, que ya está la cámara de despedirse, que siempre yo dejo un poco el marrón de que tú digas lo que quieras. Yo antes de todo diré, por favor, leeros el libro porque a mí me parece una obra fantástica. Y si no lo podéis leer por lo que sea, pues en la descripción tenéis para escuchar a Brigitte leyéndolo en su Patreon. ¿Y qué le dirías tú a esta gente como ya última cosa? Te pongo esto aquí más adelante para que estés... Pues como siempre, agradeceros que entre las millones de cosas que podríais estar haciendo habéis estado aquí escuchando esta charla, así que muchas gracias y muchos ánimos. Pues ánimo, gente. Hasta luego. Chao.